¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Reflexiones y a nuestro canal de YouTube, por donde también hacemos el programa Reflexiones. Ahora les quiero ofrecer un diálogo súper interesante, una entrevista con Jonathan Alexander Quirola. Él tiene una maestría en astrofísica y es candidato a doctorado en el mismo tema, especializado en eventos transitorios. Le he traído como complemento al programa que hice hace algunas semanas sobre la transición planetaria, sobre lo que está pasando en el planeta, que es tan increíble, pero nosotros, digamos, lo vivimos desde nuestro pequeño conocimiento y espacio de humanos, y necesitamos entender todo lo que está pasando en el cosmos y entender a la Tierra como parte de este cosmos. Entonces, le traje a Jonathan, que tiene algún contacto, es de afiliación al Observatorio Astronómico de Quito, que me lo recomendaron muchísimo para venir a hablar de este y algunos temas relacionados a lo que abordamos en el programa Reflexiones. Así es que le quiero dar una muy bienvenida a Jonathan. Vamos a hablar con él de algunos temas, y si tú tienes alguna inquietud, alguna pregunta, pues nos escribes a través de la página web de radioserenidad.com. Ahí está el icono del WhatsApp que nos conecta directamente al WhatsApp de la radio, y que Rubén nos puede pasar todas las inquietudes que los oyentes tengan para averiguar y compartir con Jonathan. Por el momento, ya que le he presentado, pues simplemente vamos a ir a un espacio de música para volver al diálogo con Jonathan. Bueno, aquí estamos con Jonathan. Él es astrofísico, como ya les mencioné, les presenté. Y él tiene un conocimiento muy vasto en todo el tema que ha estudiado sobre estos eventos transitorios, pero también vamos a hablar de supernovas, vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar del cosmos, de nuestra posición de planeta en el sistema solar y lo que está pasando. Entonces, como ya le había comentado a Jonathan, y habíamos hablado en el programa que hablamos de las extinciones masivas y de el cambio del polo norte magnético, el campo magnético de la Tierra, le quiero averiguar a Jonathan ¿qué pasa? ¿Qué es este campo magnético de la Tierra? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que está pasando con ese campo magnético? Bienvenido, Jonathan. Hola, Goy, gracias por la invitación. Gracias a todos en cualquier lugar del mundo en donde estén. Primero, antes de entender qué es lo que está pasando con el campo magnético, es entender qué es el campo magnético. A ver, dale. A ver, acuérdate que tenemos nuestro planeta Tierra. En el centro tenemos un núcleo. El radio de la Tierra es de más o menos 6.000 kilómetros. El núcleo tiene algo así como 1.000, 2.000 kilómetros, en ese orden, ¿ya? Y en el centro lo que nosotros tenemos es son metales que están en estado líquido, ¿ya? El hierro. Más o menos a temperaturas de 6.000 grados Kelvin. Esa es la temperatura de la superficie del Sol. Cuando nosotros tenemos materiales como el hierro, como tú me dices, a temperaturas muy altas, aparece un fenómeno que se llama la ionización. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos un átomo. En el centro tenemos protones y alrededor tenemos electrones. Cuando hay una temperatura muy alta, los electrones que están unidos al átomo se separan. Y los átomos solamente van a tener un núcleo, algunos electrones alrededor, pero de manera conjunta ya no van a tener una carga neutra. Es decir, el número de protones, su carga positiva, se balancea con los electrones que tienen carga negativa y tienen carga cero. Cuando tenemos temperaturas muy altas, los electrones salen de los átomos y tenemos básicamente átomos que no son neutros, sino que van a tener un exceso de carga positiva. Y también vamos a tener electrones que van a estar en esta sopa de elementos muy pesados. Hay un fenómeno físico que lo descubrieron hace más o menos 150 o 200 años, entre esos uno de los más grandes científicos que ha existido, Michael Faraday, que si nosotros tenemos partículas cargadas, como los electrones, por ejemplo, que se están moviendo, ellos van a generar una corriente y eso también genera un campo magnético. Como nosotros en el centro, en el núcleo, tenemos muchos partículas libres, electrones y átomos que tienen cargas positivas que se mueven a grandes velocidades, todo este movimiento de estas masas produce un campo magnético, que es el campo magnético que tenemos alrededor de la Tierra. Pregunta, sé que hay dos núcleos, ¿no? El núcleo interno y el núcleo externo. El que tú estás hablando es el núcleo externo, que es el que genera el campo magnético.
Entre sí. Uh-huh. O sea, el interno es más sólido, el núcleo interno es más sólido. Pero tenemos que tener en cuenta que no existe básicamente, no podemos hablar de fronteras dentro del núcleo. Uh-huh. ¿Ya? Es muy variable todo eso. Yeah. Pero sí, lo que estamos hablando es justamente todo este material que tenemos en el centro que se mueve. Obviamente, lo que es el núcleo sólido, no hay ningún movimiento, pero todo lo que es el material, el hierro fundido que se está moviendo dentro de la Tierra es lo que produce estos... Es como un magneto, eso es lo que genera el campo magnético, este hierro con estos electrones y lo que acabas de mencionar, genera tal vez esta especie de que genera el campo magnético, es como un imán, un magneto o algo así. Cada uno de estos electrones que se mueve genera un campo magnético. Si tú tomas el movimiento de todos ellos, que es muy caótico, por cierto, la suma total va a ser el campo magnético de la Tierra. Nosotros, los físicos, lo podemos asociar, sí, pensándolo de manera lo más simple que podemos es pensar el campo magnético como el campo magnético de un imán. Sin embargo, debido a que el movimiento es tan caótico dentro del núcleo, no es exactamente el campo magnético de un imán, es algo bastante más complejo. Matemáticamente, que es lo que nosotros hacemos, que es modelar, es extremadamente difícil porque es un fenómeno en donde tienes que considerar muchísimos parámetros, muchísimas variables que están continuamente cambiando en el tiempo. ¿Ya? Pero es como que es perfecto lo que sea que hizo que se cree esto. Uh-huh. Que no sé si sepas y nos puedas comentar algo. ¿Qué fue en el momento de la creación de la Tierra hace 4.000 o 5.000 millones de años? Mil millones de años, ¿no? Porque cuando hablamos de las extinciones masivas se ve que la Tierra ha pasado por tantas etapas y tantas, digamos, estructuras, ¿no? Físicas, hasta llegar a lo que conocemos nosotros. Uh-huh. Pero que parece que es, no sé, es una creación mágica que permite todo lo que permite la vida en la Tierra. Porque sigue este campo magnético, ¿qué pasaría? A ver, primeramente, para entender cómo se creó, o sea, la Tierra, tenemos que pensar en algo aún mucho más atrás, algo más fundamental, que es la creación del Sol, ¿ya? Yeah. Básicamente, la creación de las estrellas viene a través de algo que es muy familiar para nosotros, que es la gravedad, ¿ya? ¿Cómo nacen las estrellas? Tenemos regiones dentro de las galaxias en donde tenemos una gran acumulación de hidrógeno. Eventualmente, el hidrógeno comienza a unirse de a poco. Uh-huh. Cada vez que se va uniendo, se va acumulando más hidrógeno, se va haciendo más masivo. Si algo es más masivo, quiere decir que va a tener una fuerza de atracción gravitacional más grande, entonces comienza cada vez a acumularse cada vez mayor cantidad de hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el elemento más fundamental del universo, el más simple. Un protón, un electrón, nada más. ¿Ya? Sin núcleo. Sin núcleo. O sea, el núcleo es el protón. Ya. ¿Ya? Entonces en el núcleo está el protón solito, nada más. Y un electrón ahí, alrededor. Entonces, eventualmente, cuando comienza el hidrógeno a acumularse, llega un punto en donde la presión es lo suficientemente alta para que comiencen a producirse reacciones nucleares. ¿Ya? ¿Qué tipo de reacciones nucleares? Al ser básicamente una compuesto de hidrógeno, los protones del núcleo del hidrógeno comienzan a chocar entre ellos y producir energía, ¿ya? Cuando eso ocurre, nace una estrella, ¿ya? Esa es la condición mínima, es decir, que exista una cierta masa para que se produzcan reacciones nucleares. Pero hay varios tipos de soles o varios tipos de estrellas. Por ejemplo, la estrella nuestra, el Sol, es una estrella de las más pequeñas. Como hay el sol, como Betelgeuse, ¿no es cierto? O sea, hay soles azules, hay soles rojos, por decir estrellas azules, estrellas rojas, nuestro sol, que es de las más pequeñas. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. A ver, los científicos, pensemos en algo muy simple. Charles Darwin, cuando fue a las Galápagos, lo primerito que hizo fue observar los mismos tipos de aves, de tortugas, pero se dio cuenta que existían ciertas diferencias de una ave en una isla respecto a la misma ave en otra isla. Comenzó a encontrar diferencias y comenzó a clasificarlas. ¿Qué hacemos los astrónomos? Observamos todo el cielo, galaxias, estrellas, planetas, y comenzamos a clasificar cosas.
Las estrellas que nosotros observamos básicamente se pueden clasificar por un solo parámetro, su masa. Mientras una estrella es más masiva, va a tener una temperatura más alta y por lo tanto va a ser más azul. Una estrella menos masiva va a tener menos masa y por lo tanto va a tener una menor temperatura y va a ser más roja. Sin embargo, lo que te contaba antes, esa acumulación de hidrógeno, es un mecanismo común y fundamental y está asociado con los dos tipos de estrellas. La única diferencia de las estrellas que son muy grandes o las estrellas más chicas es el medio en donde se están generando. Las muy grandes van a estar en medios en donde hay una gran cantidad de hidrógeno, hay mucho hidrógeno. Las más chicas, por otro lado, están en medios con una menor densidad de hidrógeno. Sin embargo, hay otros parámetros que también afectan a esto. Por ejemplo, la cantidad de metales que existan en donde se forman las estrellas. Hemos encontrado que, por ejemplo, las estrellas más masivas tienen una menor cantidad de metales que las menos masivas, ¿ya? Entonces, hay algunos factores, pero eventualmente lo fundamental para decir que cómo se forma una estrella es que exista este trigger, este chasquido, para que comiencen a formarse reacciones nucleares. Los planetas, una vez que se forma una estrella, estas reacciones nucleares es lo que hace que una estrella produzca energía y produzca luz, como el Sol, por ejemplo. Uh-huh. Los planetas no producen luz. ¿Por qué? Porque en el centro, en su núcleo, no hay las condiciones para que exista esta chispa de reacciones nucleares. Uh-huh. Debido a que, por ejemplo, lo que te decía, la Tierra tiene un núcleo de una temperatura a 6000 grados. Esa es la temperatura que hay en la superficie del Sol. Pero en su núcleo, el Sol tiene una temperatura de 15 millones de grados Kelvin, ¿ya? Esas temperaturas son las que se necesitan para que comiencen a ocurrir reacciones nucleares. Un planeta no logra llegar hasta esos límites y por lo tanto no es una estrella y no produce energía. El Sol sí. Ahora, en relación nuevamente a este Sol, porque yo creo que nos vamos a ir nos vamos a desviar por donde nos lleve. Por donde nos lleve. A ver, nuestro Sol genera todo tiene estos metales, tiene esta temperatura, tiene esta energía que ha logrado hacer este sistema solar. Por eso se llama sistema solar, ¿no es cierto? Ha traído los diferentes planetas que están en su órbita gravitacional, ¿no es cierto? Las estrellas más grandes tienen la misma fuerza para generar la atracción de planetas como lo ha hecho, por ejemplo, nuestro sistema solar. Claro. O sea, solo para un poco pensar, una estrella como el Sol tiene 8 planetas, 9 y medio. No, Plutón sí, no me le chingues a Plutón, por favor. Entonces piensa que una estrella tiene más de un planeta, ¿ya? Cualquier estrella que tú veas, podemos de manera estadística decir que al menos va a tener un planeta en su formación. Los planetas se van a estar originando durante la formación de la estrella en sí. En el momento en que una estrella comienza a producir sus reacciones nucleares, al mismo tiempo se produce que gran parte de la masa que está conformando la estrella se va a ir diseminando alrededor de esta estrella. Y parte de esta masa va, otra vez a través de la gravedad, a comenzar a formar planetas. Entonces los planetas no son una coincidencia extraña dentro del universo, dentro de las galaxias. O sea, nosotros podemos pensar que al menos las estrellas deben tener algún planeta. La estrella más cercana que está a nosotros, ya 4 años luz, Próxima Centauri, sabemos que tiene al menos 5 planetas, ¿ya? Entonces la creación, la existencia de los planetas no es una cosa extraña del universo, es demasiado común, ¿ya? ¿Qué hay detrás de la formación de los planetas? Igual que las estrellas. La gravedad. La gravedad es la que hace absolutamente todo el trabajo. La atracción. La gravedad es todo en este universo. Y el tiempo. Porque se necesita tiempo. Se demoran en formar las cosas. Claro. Ya se necesita tiempo. Gravedad y tiempo. ¿Y qué es dark matter? O sea, ¿qué es la dark matter? O sea, a ver, tradúceme. Materia oscura. Sí, ¿ya? Sí. Porque esto es lo que más hay. Más que la materia, masa, más que el aspecto material del universo con estrellas o asteroides o planetas, es el dark matter. Eso es lo que más hay. ¿Qué es esto? En parte, a ver, la materia ordinaria, la que está hecha el Sol, este planeta y nosotros,
representa entre el 4 y el 5% de lo que existe en el universo, ¿ya? Es decir, nuestra física, ya que conocemos muy bien la física detrás de lo que hemos estudiado desde hace unos 3.000 años, es simplemente entre el 4 y el 5% que hay en el universo. ¿Qué es el resto que hay en el universo? Son dos componentes importantes. El primero es la energía oscura, que es algo así como el 70%, que es una componente que no entendemos bien, pero sabemos que existe. Y el otro, más o menos el 20-25%, viene a ser la materia oscura. ¿Ya? Entonces hay dos cosas diferentes. A ver, ¿qué dijiste la anterior? Energía oscura. Energía oscura, ya. 70%, y materia oscura, 20-25%. ¿Ya? Entonces, la mayor componente ahora del universo, eso quiero que quede muy claro, ahora es la energía oscura. Y la siguiente es la materia oscura. Sin embargo, estas componentes van variando, o sea, su fracción respecto al total no es la misma ahora que hace 4.000 millones de años. ¿Ya? Entonces es algo que va variando en el tiempo, pero al menos ahora la mayor componente del universo es la energía oscura. Ahora, con la James Webb, que me parece una cosa de locura, ya están empezando a ver ideas de que a lo mejor el Big Bang no existió. De que, o sea, estas conjeturas, que tú sabes que en algunos grupos científicos dicen no hubo un Big Bang. No empezó del universo de un Big Bang o un Big Crunch. O sea, empiezan todas estas ideas por todo lo que nos está botando este telescopio ahora a nosotros. Y una de las cosas que por lo menos por ahora parece que está fascinando al mundo científico y a la humanidad es el tema de los agujeros negros. Que si has de haber visto la película, ¿no? ¿Interestelar? Sí. Adoro esa película. Uy, ya. No, pucha. Tenemos que tomarnos un cafecito solo para hablar de lo que nos gusta de las películas. Porque ahí se ve esta visión del agujero negro, ¿no? Cuando le empieza por gravedad a llevárselo. Yo diría, y es lo que yo pensaba, ¿no? Pero es lo que quiero me quedar, es que la mayor parte de soles no solo que se están muriendo, ¿no? Las soles que ya se han muerto, las supernovas que explotan y después ese enano blanco, lo que whatever, son absorbidas por el agujero negro, pero de ahí también salen nuevas estrellas, ¿o me equivoco? ¿Qué se sabe del agujero negro? Acabas de hacer una de las preguntas que como astrónomos nos hacemos todo el tiempo, y es básicamente el rol de los agujeros negros dentro de la formación de estrellas. Cuando digo dentro de la formación de estrellas me refiero a cómo ellos, los agujeros negros, interaccionan con el medio y cómo ellos modifican la creación de nuevas estrellas. Algo que es fundamental entender es que en todas las galaxias sabemos que en su centro existe un agujero negro supermasivo. ¿Cuándo es un agujero negro supermasivo? Es más o menos un agujero negro que tiene una masa de al menos 1.000.000 de veces la masa del Sol. Todas las galaxias sabemos que tienen. Es un ingrediente fundamental de cómo las galaxias se constituyen, ¿ya? ¿La Vía Láctea dónde tiene este agujero negro? ¿En el centro? En el centro de la Vía Láctea tenemos un agujero negro supermasivo del orden de 10 millones de veces la masa del Sol, y que no es muy grande en comparación a los que tienen otras galaxias, por cierto. Y de hecho, en este año publicaron por primera vez, los astrónomos publicamos la primera foto tomada de este agujero negro que nosotros tenemos en el centro de nuestra Vía Láctea. ¿A qué distancia estamos de ellos? Es algo así como 8 kiloparsecs. ¿Qué es un kiloparsec? Un kiloparsec es más o menos... cuando hablamos de astronomía, hablar de números astronómicos es un poco complicado. Sí. Un parsec es más o menos de 10 a la 13 metros, así que nos olvidamos un poco de cuánto eso significa, pero pensemos, 8 kiloparsecs es una distancia lo suficientemente alejada de este agujero negro para que su influencia sobre nosotros es nula. ¿Ya? Entonces, si alguna vez nos preguntamos qué puede hacer el agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra Vía Láctea sobre nuestra vida, es absolutamente nada. ¿Ya? Pero será algo, hablando de geometría fractal o de la geometría sagrada, porque me gustaría entender cómo se forman y cuál es el spin
que da giro y forma a los planetas, y que les aplasta a los flat earthers, a los que creen que todo es flat, ¿no es cierto? Porque la corona de Saturno, en el polo norte de Saturno hay un hexágono. Y o sea, todo es como hecho de una manera no mágica, o sea, es natural, pero a los ojos de nosotros es como la creación de todo esto es algo que ni siquiera lo podemos entender ni concebir, ni siquiera hablando de un Dios, porque el Dios, tú sabes que la mayor parte de humanos entiende, es un Dios como una figura humana por ahí colgada en el cielo, un concepto súper limitado de la creación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre energía oscura, materia oscura y el agujero negro, que también es bien oscuro? Es una de esas cosas que la tenía justo en el tintero, pero, a ver, la materia oscura, ya, es una materia que se llama oscura porque no interacciona con la luz. Sin embargo, sabemos que existe porque interactúa gravitacionalmente con lo que está alrededor de ellos. Cuando no interacciona con la luz, me refiero a que la luz que pasa por algún lugar en donde se encuentra materia oscura no es ni absorbida, ni reflejada, ni emitida. No interacciona con la luz. Sin embargo, al ser algo que tiene masa, tiene asociado una fuerza gravitacional. ¿Ya? Pero entonces se repelen, tal vez, esa es la materia. La materia oscura. El materia y la luz se repelen. No, simplemente no interacciona, pasa de largo. O sea, son un par de indiferentes. Pasa de largo, sí, exacto, es la mejor, es básicamente, o sea, como que no ni existes para mí. Exacto, la ley del hielo, pasa, no ocurre absolutamente nada. Okay. Sin embargo, la materia oscura, al tener masa, ejerce una fuerza gravitacional. Entonces, las galaxias, cuando nosotros medimos la luz de una galaxia, podemos medir la masa de las estrellas de la galaxia. Perfecto, ¿ya? Medimos su luz, medimos la masa de todas las estrellas de la galaxia. Entonces podemos decir, esta galaxia tiene una masa de 10 a la 10 veces la masa del Sol, ¿ya? Típicamente. Pero, cuando vemos la interacción de esa galaxia con alguna otra galaxia, y medimos sus distancias, cómo está una galaxia rotando respecto a otra, encontramos que las masas son mayores a la masa completa de las estrellas que forman una galaxia. Entonces, esa diferencia que nosotros medimos por un lado con la luz y por otro lado con la interacción con otra galaxia, esa diferencia es lo que nosotros decimos, ok, existe un exceso de masa que no estamos viendo con la luz, entonces esa es la dark matter, la materia oscura, ¿ya? Es decir, es una fracción de masa que no interacciona con la luz. Y eso es extraño, porque toda la física que nosotros sabemos, todo, absolutamente, interacciona con la luz de alguna manera. Hay algún proceso físico detrás, que hay una interacción entre materia y luz. Pero esta materia oscura no interacciona con la luz. Así que creemos que hay una física completamente nueva en este tipo de materia. Ahora, la energía oscura es algo completamente diferente. En el 98, la gente, los astrónomos, comenzaron a observar supernovas. ¿Qué es una supernova? Es la explosión de una estrella. Y comenzaron a darse cuenta que cuando observaban supernovas a distancias aún más grandes, podían medir la distancia entre la galaxia en donde ocurrió la supernova y nosotros. Y comenzamos, a partir de eso, a medir la velocidad a la que estas galaxias se están alejando de nosotros. ¿Ya? Nos dimos cuenta que las galaxias que están cada vez más lejos de nosotros se alejan a una velocidad mucho mayor que las galaxias que se encuentran más cerca. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estas galaxias que están muy lejanas, de alguna forma hay algún tipo de mecanismo que las acelera, cosa que su velocidad es mucho mayor a las galaxias que están por aquí cerca. Hay algo que las acelera, y cuando nosotros hablamos de algo que está acelerando, lo podemos asociar con una energía. La energía oscura, por otro lado, es de lo que nosotros más o menos entendemos, sabemos que existe, porque
ahí, porque ejerce un efecto en qué tan rápido las galaxias se están alejando respecto a nosotros. Sabemos que existe. Sin embargo, su naturaleza, qué tipo de cosa es, no lo sabemos. Le pusieron energía por ponerle algún término, ya lo suficientemente bueno para después obtener fondos para investigar. Porque cualquier cosa que le pones de energía, claro, es dinero y fondos, ¿ya? Ya. Entonces le acuñaron un excelente término, ¿ya? Pero simplemente la energía, de lo poco que sabemos, nos ayuda a entender por qué estas galaxias están acelerando con la distancia. Mientras más lejos están, su velocidad es mayor, ¿ya? Las galaxias. Es una cosa extremadamente rara. Y a partir de eso, en el 98 que comenzaron a medir, se dieron cuenta que esa aceleración la podemos entender como que el universo se está acelerando, se expande, pero no se expande a velocidad constante, sino que se acelera cada vez más. Es decir, que no se expande a una velocidad fija, sino que cada vez esa velocidad va aumentando, ¿ya? Wow, y esto, Ese digamos, a ver, porque así como estas, entiendo claramente lo que tú me dices de estas galaxias que se están acelerando y expandiendo más, pero también se ha oído de la colisión de otra galaxia con la nuestra. ¿Cuál? ¿La Virgo? Por ejemplo, Andrómeda. ¿Andrómeda? Andrómeda es la galaxia que está más cercana a nosotros. Andrómeda, sí. Y estamos en línea de conexión, de colisión directa con Andrómeda. Sin embargo, ¿por qué ocurren esos efectos? Simplemente es gravedad otra vez. Las galaxias que están más cercanas a nosotros, como Andrómeda, estamos interaccionando gravitacionalmente, constantemente. Así que estas galaxias que están más cerca, muchas de ellas se están acercando hacia nosotros. Una de estas es Andrómeda, eventualmente vamos a colisionar con Andrómeda, pero tranquilos. Millones de años, billones. Además de millones de años que puede esto ocurrir, ya no estaremos los humanos de aquí. Las distancias entre las estrellas son tan grandes que jamás una estrella de Andrómeda se va a chocar con una estrella, con el Sol. Ya, eso nunca va a pasar. ¿Ya? Así que podemos estar tranquilos. Así que hay algunas galaxias que sí se acercan hacia nosotros, pero cada vez que miramos más lejos, esas galaxias no interaccionan con nosotros gravitacionalmente, pero se están alejando. Entonces de ahí viene esa idea de la aceleración del universo. Ajá. De hecho, la gente que estudió esto en el 98 le dieron el premio Nobel en el 2011, premio Nobel en física, porque descubrieron que el universo se está acelerando. Sabíamos que se expandía. Se expandía, claro. Pero ahora sabemos que se acelera. Se acelera. Conforme se expande, se acelera más. Claro. Es como pero qué interesante, porque después esto también ha llevado a la idea del Big Crunch, ¿no es cierto? O sea, hubo el Big Bang, que se expande, y de pronto el Big Crunch o algo así. El Big Crunch, en cambio, por otro lado, si observacionalmente, es decir, midiendo, sabemos que el universo se está alejando de manera acelerada, el Big Crunch, en cambio, son ciertas condiciones matemáticas, en donde bajo estas condiciones, el universo eventualmente se va a ir ya no acelerando, sino que se va a comenzar contrayendo. Contrayendo y eventualmente a compactarse. Sin embargo, es un ejercicio matemático, porque observacionalmente no lo hemos encontrado. Y hay que tener eso muy claro. Nosotros en ciencia tenemos dos formas de trabajar: planteando hipótesis, ideas, a partir de datos observacionales y después poniéndolos a prueba. Si observacionalmente nosotros no encontramos que nuestras hipótesis logran explicar los datos que medimos, la idea es simplemente, está una idea ahí, nos gusta, a algunos no les gusta, pero termina siendo una idea. Pero lo que vale es el medir las observaciones, tanto desde astronomía hasta medir el microuniverso. Pero, por ejemplo, esto es muy interesante porque Einstein lo que observó, que el espacio era curvo, no que el espacio era así, ¿no? Que es curvo. Entonces tienes el coloidal, el movimiento coloidal de la energía, pero que es un espacio curvo. El espacio es curvo, no es recto. Y eso hace que posiblemente genere el spin de los planetas, y yo no sé, estas son mis hipótesis en función de lo que he ido leyendo, pero es que tengo tantas preguntas para ti que bestia, ya no sé ni dónde ir poniendo, pero a lo que yo voy es nosotros, nuestro planeta y lo que pasa, nosotros somos polvo de estrellas finalmente, tenemos los átomos, todo lo mismo, polvo de estrellas, ¿no es cierto?
lo que está pasando allá nos debe afectar de alguna manera y está afectando tal vez al planeta. Parece que todo va más rápido, la concepción del tiempo es relativa, pero parece que todo está girando más rápido. La resonancia Schumann que apareció y que de pronto marcaba una cierta constante y de pronto ahora está con unas variaciones gigantes, está afectando en la atmósfera. Y tiene una implicación sobre lo que pasa aquí y tantas cosas que, por ejemplo, la especulación de que ha habido otro sol. Nosotros, el sol tiene un gemelo. ¿Has oído hablar de este gemelo del sol? Y que, no sé, hablan de que algún rato viene y se van acercando y se hacen este tipo de movimiento. A ver, al principio tomaste un tema que particularmente me fascina, que es Albert Einstein y su vida. De hecho, les sugeriría que lean el libro Albert Einstein de Walter Isaacson. Es una biografía increíble, la mejor creo yo. De hecho, Walter Isaacson es biógrafo de algunos personajes importantes. A ver, el gran maestro de la gravedad fue Isaac Newton. Ya en su libro El Principia puso las típicas 3 leyes de la mecánica que nosotros aprendimos en el colegio y también la ley de la gravitación universal, en donde Newton nos sugería que la gravedad es una consecuencia de la atracción de la masa entre 2 cuerpos. Entonces, él se planteaba, la Tierra y la Luna están ligadas gravitacionalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque son masivos, porque tienen una cierta masa. Sin embargo, había una idea que para Newton era muy molestosa, que era la idea de pensar que esta fuerza de atracción era instantánea. Es decir, que si mentalmente pensamos, nosotros tenemos un sistema solar en el centro del Sol, nosotros estamos dando vueltas alrededor del Sol. Si eventualmente el Sol desapareciera, según las ideas de Newton, automáticamente la Tierra dejaría de rotar básicamente en una circunferencia, podemos pensarle, y se iría recto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para Newton la fuerza gravitacional era instantánea. Pero no le gustaba a Newton, porque absolutamente desde su punto de vista mecanicista del universo, todo tiene una velocidad, todo tiene un intervalo de tiempo. 1 más 2. No es así. ¿Ya? Einstein comenzó a reflexionar sobre cómo debería de funcionar la gravedad. En uno de sus primeros trabajos de 1906, el año, ¿cómo sería traducirlo? El año maravilloso, en donde publicó la teoría de la relatividad, 5 artículos, que tranquilamente cualquiera de los 5 artículos hubiera sido un premio Nobel. Entre esos artículos, bueno, en uno describía cómo podemos, la existencia de las moléculas, en otro daba una explicación a un fenómeno que se llama que involucraba fotones, el efecto fotoeléctrico. En otro hablaba de el movimiento browniano, la aleatoriedad en el movimiento, básicamente de los átomos de polen en el agua. Y uno de esos era la teoría de la relatividad especial, en donde hablaba que lo único constante en el universo era la velocidad de la luz. El resto, tanto las distancias, es decir, medir la longitud de la mesa o medir el tiempo, iba a depender de un observador. Eso en 1905. Sin embargo, comenzó a pensar, ¿qué es lo que pasaría si yo como observador me esté moviendo con una cierta aceleración? ¿Ya? Es decir, su idea de la relatividad especial, que se basaba en un concepto en donde qué pasa cuando uno se mueve a velocidad constante, ahora quería él extenderlo a la idea de moverme con una cierta aceleración, es decir, que mi velocidad esté variando. Esa idea él estuvo trabajando 10 años, hasta más o menos 1915, en donde en una serie de charlas en la Academia Prusiana de Ciencias, por primera vez él dio la idea de lo que era la relatividad general. Es decir, qué pasa con los sistemas cuando se están acelerando. Y si ustedes se acuerdan de la física básica de colegio, cuando hablamos de aceleración también hablamos de fuerza, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, son conceptos similares. Entonces él se preguntó,
qué es lo que está pasando con una fuerza en particular, que es la gravedad. Y él se imaginó, desde un punto de vista matemático, que absolutamente cualquier cosa que tenga una cierta masa o una cierta energía va a deformar algo que él pensó cómo funcionaba el universo. Él se imaginó un universo geométrico, un universo que tiene 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y fondo, y una dimensión temporal, un universo de 4 dimensiones. Y él se imaginó a través de, sí, supongo que su genialidad, cómo algo que tenga masa o energía podía eventualmente curvar esta realidad en 4 dimensiones. No solamente curvar el espacio, sino también curvar el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que él se imaginó. Y a través de sus ecuaciones, que es una serie de 10 ecuaciones bastante complicadas de resolver, logró demostrar que, eventualmente, la gravedad es simplemente una consecuencia de la curvatura de este espacio en 4 dimensiones. Cosa que Newton no consideraba esta idea. Para Newton era simplemente una fuerza asociada con las masas de los objetos. Pero en cambio Einstein te dice, no es una fuerza intrínseca de los objetos, sino que es una consecuencia de cómo estos logran deformar este espacio cuadridimensional. Es un salto en órdenes de magnitud en nuestro entendimiento del universo. ¿Ya? Y puedo acabar con una pequeña... Sí, es que estoy con 1000 por hora en la cabeza. Dime. Einstein publicó esto en más o menos 1915. 1915 estábamos en plena Primera Guerra Mundial. Así que los alemanes, bueno, en ese tiempo los prusianos estaban dando con los aliados, con los británicos esencialmente. Así que había un astrónomo británico que se llamaba Arthur Eddington, ¿ya? Él vio la idea de Einstein de la relatividad general y Einstein propuso que se haga una medición. Si la gravedad curvaba el espacio alrededor de esta, así que dijo, si nosotros observamos un eclipse de sol, cuando la luna tape el sol, nosotros vamos a poder ver las estrellas que se encuentran alrededor del sol. Así que podemos medir la distancia entre el sol y esas estrellas. Y si nosotros comparamos con mediciones de la misma estrella, pero cuando la luz de la estrella no esté cerca del sol, es decir, 6 meses antes, una noche, no hay ningún problema, podemos medir qué tanto la luz de esa estrella que se encuentra atrás del sol fue deflejada, es decir, movida por la presencia del sol. ¿Ya? Arthur Eddington organizó una expedición hacia el Brasil y midieron esta deflexión, que era 15 arcosegundos. Arcosegundos. Era una deflexión que la relatividad, que la teoría de Einstein predecía extremadamente bien. Y esa fue la primera comprobación de la idea de Einstein. Cuando se hizo por primera vez este anuncio, se hizo en la Royal Society en London, y en el fondo de esa sala estaba un retrato de Newton. Newton estaba ahí observando, de manera pintoresca, cómo comenzaban a hacer una nueva idea de cómo funcionaba la gravedad. Y al mismo tiempo era una gran colaboración entre un alemán, o un científico alemán y un científico inglés. Justo esto fue más o menos 1918. No se pudieron hacer muchas observaciones por justamente la guerra. ¿Te refieres a Bohm o digamos... Eddington, Arthur. Eddington, ya. Inglés. Y Einstein alemán. Claro. Judío, alemán. Bueno, después renunció a su nacionalidad, era suizo, pero sí. Trabajaba en la Academia Prusiana de Ciencias, entonces era alemán, básicamente, para ellos. Entonces sí, o sea, marcó un hito dentro de, primeramente, la colaboración científica después de un momento de guerra, y lo otro, nos dio una nueva concepción de cómo funcionaba el universo. ¿Ya? Desbarató lo que Newton pensaba del universo y nos puso un nuevo paradigma. Que ese paradigma sea correcto o no, solo el tiempo lo dirá, pero hasta el momento la relatividad general ha pasado absolutamente todos los escollos, es decir, las observaciones que las hemos puesto delante. Y todas las predicciones que a partir de la relatividad general que hemos
obtenido han sido observadas salvo una, que es la existencia de agujeros de gusano. Todo lo demás, eso te iba a hablar, existencia, agujeros negros, ondas gravitacionales, los lentes gravitacionales, a nivel del sistema solar, ciertas mediciones que antes no sabíamos cómo entenderlas, absolutamente eso, todo eso fue contestado con la relatividad general. Y de hecho también, ¿por qué es tan interesante? Y por qué Einstein fue catapultado a ser una celebridad. Básicamente fue porque primero derrumbó 300 años de ciencia, que es la teoría de Newton, y además fue el logro, el esfuerzo individual más grande, desde mi punto de vista también, jamás hecho por un solo ser humano. Tanto desde el primero plantearse la idea hasta después ponerlo en una ecuación. Siempre hablo que la belleza no solamente está en un cuadro, en una escultura, en un paisaje. La belleza la podemos encontrar también en algo abstracto, como puede ser un libro, hasta algo como una ecuación. Y desde mi punto de vista, la ecuación que planteó Einstein es una ecuación muy bella. Tanto desde el punto de vista matemático, cómo se llega a construir esa ecuación, así como toda la implicancia detrás de ella. Pero es que la ecuación famosa de Einstein es E es igual a mc cuadrado. Sí. Pero hay otra ecuación que habla de la curvatura del espacio, que es más compleja que E igual a mc cuadrado, pero que habla justamente de la curvatura. De la curvatura. Y los wormholes, ¿cómo se llaman? Agujeros de gusano. ¿Eso es algo que no se ha podido comprobar todavía? No se ha podido pero observar. Que se imagina, se asume que es infinito todo lo que puede haber ahí afuera. Comprobarlo es lo complicado. Y yo, sinceramente, como una vez le entrevisté, no sé si has oído hablar de Nassim Haramein, pero le entrevisté y le dije, chuta, de lo que hablábamos, oye, la ciencia ficción, ¿por qué siempre está más avanzada que la ciencia? Porque la ciencia ficción nos muestra cosas que poco a poco la ciencia va comprobando, pero la ciencia ficción está más adelantada y es la creatividad de quién sabe cuántas personas que lo crean. Pero está más avanzada y la ciencia poquito a poco va demostrando lo que la ciencia ficción ya ha demostrado o nos presenta. ¿De dónde salen las ideas de la ciencia ficción? Te pongo un ejemplo, o sea, los multiversos. Es una cosa que sale de la ciencia, ¿ya? Esa idea. Que sea demostrable es otra cosa. Claro. Pero son términos que salen de la ciencia. La teletransportación son términos que salen de la ciencia. De gente que se la plantea, tal vez de teorías que comienzan a hurgar, a explorar esos tópicos. Así que si me preguntas a mí, tanto la ciencia como la ciencia ficción van a la par. El problema es que hay cosas en la ciencia que... hay un dicho que nosotros tenemos, el papel aguanta todo. Yo puedo escribir un paper hablando de alguna teoría que yo considere que es correcta. Pero otra vez, si no existe una medición, no es científicamente comprobable. Y si no es reproducible, tampoco. Entonces, y eso es uno de los... Es parte de lo que nosotros llamamos el método científico. O sea, que algo tiene que ser comprobable, medible y reproducible. Caso contrario, simplemente estamos lanzando hipótesis. A ver, los mayas, ¿no? Los mayas tenían un conocimiento del universo que yo creo que es mayor al que se entiende ahora en el mundo científico. Ellos manejaban un calendario lunar, un calendario solar, un calendario... tenían varios tipos de calendarios y sabían exactamente... podían hacer estas predicciones de cuándo van a suceder eventos catastróficos o ciertos eventos que van a cambiar mucho la vida en el planeta. Entonces, la ciencia que nosotros estamos usando ahora está basada en que, digamos, son cientos de años de trabajo con la ciencia, pero sin embargo es muy influenciada por la parte cartesiana y newtoniana que nos lleva por muy occidentalizado. Muy occidentalizado y mecanicista, digamos, ¿no? Materialista, mecanicista. Sin embargo, por ejemplo, si tú vas y ves las filosofías orientales que te hablan del Tao, o yo que sé, en el hinduismo, que te plantean cosas que cuando les entiendes es como que son un reflejo del entendimiento del universo, pero desde la parte filosófica, que obviamente tal vez a ellos
con ese entendimiento filosófico ya no necesitan una comprobación científica como se necesita ahora. Es decir, si no me compruebas las cosas científicamente, no te creo. Sin embargo, ellos funcionan de otra manera, ¿me entiendes? Entonces, a lo que yo voy es, todo lo que existe en el universo posiblemente, que sale de la imaginación basada en ideas científicas o no, que vemos en la ciencia ficción, y que después decimos, wow, qué increíble. Por ejemplo, Interstellar, que a mí me parece una cosa, pero yo lloré, cada que yo la veo lloro, porque yo no sé de ciencia, pero yo me identifico y yo siento que lo que ellos transmiten, hay algo de lo que transmiten que en mi ser lo reconoce y no puedo entenderlo. Por ejemplo, hablamos de, cuando estabas hablando de Einstein y las diferentes dimensiones, se me venía Interstellar a cada rato en esta cuestión del tiempo. Que la hija chiquita, la hija grande, y él a través del librero, en código Morse, le está mandando, está completamente en otro tiempo. O sea, yo personalmente lo siento que es así. ¿Cómo comprobarlo? No puedo, porque yo no tengo método científico, ni ese ha sido mi canal. Pero intuitivamente siento que eso sí es posible. Que todo lo que vi en Interstellar, no todo, pero gran parte de lo que yo vi en Interstellar, siento que algo tiene que me conecto y lo siento intuitivamente que es certero. Por eso me genera esta emoción y este llanto cuando lo veo. Y lo que dice Anne Hathaway en una de las cosas, el amor es el hilo que conecta todo el universo. Es interesante, pero ¿qué es el amor? Es una energía. ¿Me entiendes? Entonces, justo quería preguntarte de los wormholes y también de, la relación de la gravedad con el campo magnético y esto de Interstellar. Así es que no sé cómo vas a ir armando las contestaciones de todo lo que te he hablado ahorita. Vamos por algo que me pareció muy interesante que dices, o sea, de los mayas y su capacidad para poder entender los fenómenos celestes. O sea, eso primero tienes que extrapolarlo a los aztecas, a los incas, a los chinos. O sea, que ahora seamos mucho más, ¿cómo sería? Más precisos. Sí, alguna cosa así. O sea mucho no más, sé si precisos, pero no sé cuál es la idea. Sí, o sea, ahora somos mucho, o sea, tecnológicos. La gente siempre se pregunta, o sea, ¿cómo lograron construir los egipcios las pirámides? Si ahora con nuestras máquinas es difícil. No se puede. Pero esas personas son inteligentes. O sea, cuando decimos ese tipo de cosas de cómo lo pudieron haber hecho si ahora con nuestros grúas es difícil. Pero estamos desprestigiando inteligencia de esa gente. Ajá. Esas personas eran muy inteligentes, o sea, utilizaban rueda, utilizaban la fuerza humana. ¿Sabes? Bueno, también no sabemos si utilizaban o vinieron seres de otras galaxias a dar una manito, ¿no? O sea, porque también, o sea, el universo tan grande. Voy a ser lo suficientemente, creo que, no lo sé, así que no puedo decir si sí o si no, pero al menos yo creo que a partir de el conocimiento que esa gente tenía, que nos ha demostrado, o sea, tenemos momias hasta el día de hoy bien conservadas, o sea, tenían una idea de cómo funcionábamos anatómicamente extremadamente bien, entonces eran gente extremadamente brillante, así que ese tipo de construcciones, el conocer el cielo, las estaciones para cosechar, sembrar, eran muy inteligentes, así que eran extremadamente buenos en hacer ciencia. A ver, ¿y entonces qué me dices de la evolución? ¿Ya? Si ellos estaban en un nivel de conexión y entendimiento que no sé si llamarlo superior al nuestro, porque hay cosas que, como tú dices, la pirámide, pues ahora no se la puede replicar. Entonces podríamos decir que tenían un entendimiento mucho más elevado de muchas cosas en relación a nosotros. ¿En dónde está la teoría de la evolución? Que supuestamente vamos a entender más y mejorar porque aquí eso no ha habido, es decir, que es como ahí es cuando desde mi perspectiva y mi entendimiento en función de las filosofías vienen las eras. Tú sabes que los antiguos griegos y los indios de la India tenían eras que eran marcadas por tiempos de 25,000 años que le toma a nuestro sistema girar alrededor del centro de la Vía Láctea, algo así, que marcan épocas en donde hay cambios en el planeta, cambios en las estructuras, cambios en la conciencia.
Y evidentemente esto de Atlántida o lo que pasa con los egipcios o todo esto, los sumerios, los babilonios, que tenían un conocimiento de las estrellas sorprendente, que es de donde un poco heredamos lo que se alcanzó a heredar, desapareció. Y a nosotros un poco de estos 2000 años nos han tocado pasar de cero y pasar por Copérnico, Galileo, para tener una noción de que nuestro sistema solar el Sol es del centro, ¿no? Pero mira, eso ya se conocía mucho antes, miles de años antes. Sin embargo, es como que hay un corte y un borre y va de nuevo, que es lo que a nosotros nos ha pasado. A ver, aquí voy a ser un poco de abogado del diablo, porque obviamente, o sea, me manejo en base a la cientificidad, ya, o sea, dale. Hay cosas que yo no puedo, como lo que te decía, o sea, yo, si me preguntas, ¿tú creerías que alguien vino de arriba a ayudarnos a construir las pirámides? Yo creo que somos lo suficientemente inteligentes como para hacerlos nosotros mismos. Podemos hacerlo. Conocían geometría, ¿ya? La geometría es una herramienta extremadamente poderosa, que a veces no nos damos cuenta. Los griegos ya habían medido cuál es el radio de la Tierra con una vara. O sea, era gente inteligente. Así que yo creo que, si preguntas a mí, como especie o como civilización hemos sido lo suficientemente inteligentes como para hacer ese tipo de cosas. Y somos lo suficientemente inteligentes. Ahora entendemos el movimiento de las estrellas, qué es lo que está pasando. Como tú dices, los cambios de era, lo que único se refiere a un cierto movimiento de la Tierra que ocurre cada 26.000 años. Entonces ellos se dieron cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? Observando durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas se dieron cuenta a partir de estar interaccionando con su medio. Nosotros ahora interaccionamos con nuestro medio y entendemos un montón de cosas que ocurren afuera. Entonces, hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo cada vez más de nuestro entorno, del universo, y cada vez vamos un paso más allá, un paso más allá. Así que, sí, es cierto lo que tú dices, que hubo un retroceso, pero un retroceso que creo que habría que analizarlo muy bien, porque es una cosa de la historia que yo la verdad no la entiendo. ¿Qué es lo que pasó en Occidente? Y creo que en eso sí la Iglesia tiene una influencia muy grande, porque se comenzó, o sea, las ideas aristotélicas estuvieron vigentes hasta más o menos 1600, 1500, hasta que llegó Newton. Pero básicamente fue una imposición. Entonces, si tal vez no hubo un avance más rápido, es porque hubo un control del conocimiento, un control del pensamiento. Pero eso yo creo que no quiere decir que ahora sabemos menos que antes. Yo creo que ha sido un camino de ir aprendiendo siglo a siglo. Ahora dime, tú intuitivamente, cuando viste Interstellar, con toda la ciencia que tú conoces y que tú sabes, cuando viste Interstellar, ¿qué sentiste? ¿No sentiste eso parecido a lo que yo te dije? Intuitivamente era una cosa que a mí me movió, pero hasta el último átomo de mi ser. Es que bueno, o sea, también hay que pensar que Interstellar te habla de mucho de términos científicos, ideas de la ciencia, algo que a nosotros ahora estamos viendo, que es el cambio climático, o sea, y básicamente la idea es eso, o sea, el planeta se está acabando, tenemos que salir corriendo. Entonces, esas ideas, o sea, claro, nos llegan el sentir. Y también, bueno, ahí está también la genialidad de Christopher Nolan y de Anne Hathaway, de Matthew McConaughey, cómo pueden jugar con tus sentimientos. O sea, claro, o sea, te da tienes toda la razón cuando dice lo que une a todo es el amor. Porque es una cosa extremadamente humana. Todos la sentimos, o sea, amor desde nuestros pares a nuestros perritos. Entonces, o sea, no sé si, ya te digo, o sea, ya se entra en un terreno filosófico. La escena de las dimensiones, cuando él estaba al otro lado él le podía ver en los cuartos así a ella corriendo chiquita y de pronto descubre que le puede mandar el código Morse a través de ese hueco, ese rayo cósmico que permitía la conexión entre mundos. Conexión entre mundos. Una cosa que, bueno, no sé, no entre mundos, entre tiempos. Entre tiempos. ¿Ya? Ahora, Interestelar, que es de hecho, como una cosa extremadamente interesante. El asesor científico de Interestelar es Kip Thorne. Kip Thorne. Ya.
premio Nobel del 2017 en física Ya. y profesor de Caltech, Ya. ¿ya? Probablemente uno de los más grandes genios que hoy por hoy tengamos. Y él fue el asesor científico de Christopher Nolan. Por eso la ciencia detrás de Interestelar es extremadamente precisa, Ujú. ¿ya? De hecho, las imágenes del agujero negro que nosotros vemos ahí son simulaciones a partir de ecuaciones de la relatividad general. Que de hecho, se escribieron papers de las simulaciones que se hicieron ahí, ¿ya? Porque están extremadamente, o sea, técnicamente están muy bien hechas, ¿ya? Sin embargo, toda la ciencia es correcta hasta en el instante en donde Cooper cae en el agujero negro. Ujú. ¿Qué ocurre ahí? Nosotros, nuestra física, nuestro entendimiento No. no llega hasta ese punto. Y Aparecen ocurre- lo que nosotros llamamos singularidades, es decir, en nuestras ecuaciones aparecen infinitos. Lo que más odiamos los físicos son los infinitos y nos aparecen cuando pensamos el agujero negro como algo que tiene una cierta distancia. Cada vez que vamos hacia R igual 0, aparecen infinitos. ¿Ya? Eso es un problema para nosotros. La relatividad general se cae ahí. Entonces algo está pasando ahí, no sabemos y no sé cuándo podremos saber algo. A partir de ahí, cuando Cooper cae, todo lo que vemos en la película, Es una posibilidad. una ciencia ficción. Es ciencia ficción, pero es una posibilidad. Porque, Sí, a ver, cuando a lo que yo voy. hablamos de mundos, ¿cómo sería? Otras dimensiones. Ujú. En la física nos planteamos, tenemos teorías que hablan de que nuestro universo tiene 11 dimensiones que Ajá. están compactadas, que nosotros logramos distinguir 3, 4 a lo mucho. Y las otras están compactadas. Entonces son ideas que desde la física nacen como teorías formales. Ujú. Sin embargo, no ha sido comprobado. Entonces Claro. todo lo que pasa ahí en la película llega a ser... tomamos distintos elementos de la física para poder explicar lo que está pasando. Pero, ¿qué Más dijo la magia Einstein? de Hollywood. Yo sé, pero acuérdate, ¿qué dijo Einstein? Que la imaginación era más importante que el conocimiento. En el sentido de que a él le vino la E equals MC square, la fórmula, a través de un sueño, a través de esos estados alterados de la conciencia. Entonces, yo creo que asimismo, como antes de Copérnico, se creía que vivíamos en ¿Una tortuga? geocéntrico, en un sistema geocéntrico, y eso marcaba, que también fue manipulado por la religión, para variar. Cuando viene Copérnico, cuando viene Galileo y plantean eso, lo que a ellos les pasó, pues deplorable, que exponiendo la verdad tengan que vivir lo que vivían, pero se tuvo una nueva realidad. Viene Newton y pone una cosa, y después viene Einstein y le dice, tarará, no, es por acá. Asimismo, eventualmente algo puede remover algunas de las cosas de Einstein y jalarnos a algo más. Sin embargo, a lo que yo voy es, tuvo que haber sido todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Está conectado con algo que posiblemente es en algún lado del universo. Los multiversos de Marvel, o sea, una locura, pero digamos, multiverso. Estamos en un multiverso, no en un universo, sino en un multiverso. Wow, o sea, ¿cómo solo usar la palabra? Pero entender el concepto. Eso es algo que ni la mente más científica del mundo va a poder concebir un multiverso versus el universo, que es lo que hemos aprendido. Y sale de la física. A ver, O sea, cuenta. sale de la física. La idea del multiverso viene en primera instancia a partir de una paradoja, de una idea del gato de Schrödinger. ¿Ya? En donde tú tienes una caja en donde metes un gato con veneno, ¿ya? Eventualmente tú cierras la caja, tú no sabes si el gato está vivo o muerto. Pudo haber consumido el veneno, pudo no haber consumido el veneno. Así que al mismo tiempo, cuando la caja está cerrada, que tú no ves nada, el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Por qué? La mecánica cuántica trabaja a partir de este pensamiento, en donde trabaja a partir de las probabilidades, la probabilidad que esté vivo, que esté muerto, ¿ya? Entonces, podemos pensar, extrapolando un poco esa idea, que si el gato está vivo y muerto a la vez, entonces en algún universo está vivo y en otro está muerto. Ahora, esta idea del multiverso no la puede ir un poco más allá. Si nosotros tenemos dos puntos, dos extremos, y mandamos un electrón, una partícula muy chica de este punto a este otro,
La partícula puede ir en línea recta, puede ir así, puede ir acá, puede darse una vuelta en la Plaza Artigas y venir hasta otro extremo. Es decir, existen N posibilidades de cómo llegar de un punto al otro. Ajá. Sin embargo, si hay un cierto camino que va a ser más probable que el resto, ¿ya? Si ahorita salgo de aquí, hay una probabilidad de que me encuentre una maleta con $500, ¿ya? Esa probabilidad es muy baja, pero es probable. Uh-huh. Tal vez sea más probable que me encuentre con absolutamente nada. Es mucho más probable, pero nos manejamos con probabilidades, ¿ya? Entonces, cuando hacemos nuestros cálculos, nosotros consideramos absolutamente todas las posibilidades que esta partícula vaya de un extremo al otro, Uh-huh. ¿ya? Y lo que nos planteamos es, a partir de eso, ok, tal vez en alguna otra universo o dimensión, la partícula no esté yendo en línea recta, sino que esté yéndose por algún otro camino. Es decir, que todas las probabilidades que nosotros estamos considerando ocurren en otro universo. Entonces, la idea del universo es simplemente extrapolar las ideas que ya en este caso, a partir de la física cuántica, nos hemos planteado. Esto de la física cuántica, de todos los quarks, la física cuántica, los conceptos de la mecánica cuántica y de todo lo cuántico, son cosas que, al menos en la masa, para nosotros todavía son muy poco entendibles, porque... A ver, por ejemplo, ¿viste el documental What the Bleep Do We Know? No. Tienes que verlo, es súper interesante. Pero no sé si fue en este documental o en algo que leí. Hablaban de una prueba que a la coneja recién parida le separaban de sus conejitos y les llevaban lejísimos, 1, 2, 3 millas aparte. Y la prueba consistía en que le pinchaban al conejito chiquito para ver si reaccionaba o ver qué pasaba con la coneja que está a 3 millas o a 6 kilómetros de distancia. Y lo que encontraron es que si le picaban o le hacían sufrir un poquito al conejito, la coneja se volvía loca. Lo sentía a 6 kilómetros de distancia. Y yo he escuchado eso también de mi abuela, que siente cuando algún hijo está en algún problema. Bueno, sí, es que esa es la parte... Lazo. A ver, esa es la parte que la ciencia, cuando te enfocas solamente en comprobar matemáticamente algo... le está fallando el sentido de la conexión de lo que pasa científicamente con la existencia del humano, la existencia del día a día, de lo que siente, de lo que piensa. Por eso te hablé de Nassim Haramein. Él decía, bueno, el entendimiento de la física sin una conexión al tema espiritual no pueden ir separados. Entonces, estas pruebas que han hecho, este documental que ya después te voy a decir para que lo veas, esto está basado en la física cuántica. O sea, es una cosa, pero que uno dice que una persona puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. A ver, hay un concepto en la física cuántica que se llama el entrelazamiento cuántico. O sea, si yo tengo 2 partículas que están enlazadas de alguna manera y yo llevo a una partícula a un extremo del universo y yo la partícula con la que me quedo hago una cierta medición, automáticamente la otra va a ser influida por la medición que yo estoy haciendo en esto. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se comprueba eso? Si está en... ¿Me entiendes? Eso es una paradoja, de hecho, que la planteó Einstein. Uh-huh, ¿Ya? Uh-huh. Y después fue resuelto. O sea, existe un entrelazamiento entre esas 2 partículas. Sí. Todo está conectado. O sea, así como nuestro sistema nervioso, en el universo, todo está igualmente conectado. ¿O no? A ver, ¿a qué te refieres con conectado? O sea, las galaxias estamos interaccionando con otras galaxias en el universo todo el tiempo. Nosotros interaccionamos con las estrellas que están allá afuera todo el tiempo nos llega radiación de las estrellas de afuera. ¿Cómo vamos a negar la influencia del Sol sobre el planeta? ¿Cómo vamos a negar la influencia de la Luna sobre las aguas del planeta? Eso es completamente indiscutible, pero por ejemplo... Pero asimismo, ¿cómo podemos decir que Saturno, Neptuno, Plutón, Júpiter, Venus, Marte y Mercurio tampoco tienen una influencia como lo tiene la Luna o el Sol? Nunca he dicho que no. Marte, Saturno, Venus... Todo. Influyen sobre nosotros. Y otra vez, desde el punto de vista científico, ¿pero a qué nivel? Uh-huh. A un nivel de personal, yo creo que no. Uh-huh. A un nivel de escala evolutiva, sí. Uh-huh. ¿En qué sentido?
los planetas, en este caso alrededor del sistema solar, no se crearon en donde están ahorita. Existen fenómenos que se llaman migraciones. Es decir, Júpiter no estuvo siempre donde ahorita está, sino que estuvo muy adentro del sistema solar y después volvió a salir. Y así los otros planetas, ¿ya? Entonces, es decir, esa interacción que hubo durante muchos millones de años fue lo que dio forma al sistema solar, dio forma a nuestro planeta, a la luna, etcétera, 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 y todo lo que vemos ahora. Hipócrates. Y con eso a nuestra vida, o sea, a la vida, a la biosfera, a que sea un planeta habitable. Pero por ejemplo, si me dices, por ejemplo, Mercurio retrógrado influye en la salud, te voy a decir no. Ya, exacto. Tú me dices no, pero Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no es cierto? Él usaba el movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, para entender el tipo de enfermedad que tenía una persona. Hubo una época en la que astrología y astronomía eran una sola. Nacieron juntas. Así es. Sí. Se separaron justamente por esta... se separaron por el tema mecanicista newtoniano, cartesiano. Quizás se separaron antes de esto, en la que se dejó de ver la unión entre las dos. Porque, a ver, ¿cómo es el libro este que se usa para ver el movimiento de las estrellas? El libro este. Catálogo estelar. No, el libro donde está detallado cada día el movimiento de las estrellas, que ahorita se me olvida el nombre, pero eso lo usan los astrónomos y lo usan los astrólogos para ver en dónde está ubicado cada cosa. Lo que se dividió fue la parte emocional relacionada a los planetas de la parte física. Eso se separó. Pero Hipócrates, que justamente usaba eso, y hablamos de los antiguos griegos como Aristóteles o Platón o estos sabios, Sócrates, que tenían un conocimiento muy especial. Los antiguos babilonios, sumerios, todos todavía le unían a la astronomía y a la astrología. Se separó justamente por el cambio mecanicista, y esa es la parte en la que la ciencia pierde la parte emocional en relación a la parte física. O sea, son las comprobaciones físicas, y yo, si no compruebo físicamente, para mí no tiene ningún sentido. Y se dejó aparte esta parte, que es lo que creo que le enriquece y nos relaciona y nos permite tener una relación con la parte científica más cercana. Y se llama metafísica. Metafísica, se le llaman metafísica, sí, pero a eso es lo que voy, digamos. Yo creo que algún momento necesitamos, porque si queremos entender el propósito o la ubicación o el sentido del ser humano en el universo, tenemos que entenderle en escala macro, en escala micro, pero también desde la perspectiva. Si somos polvo de estrellas y todo lo que nosotros tenemos es consecuencia de lo que hay en el cosmos, somos polvo de estrellas. Tenemos esos elementos, ¿no es cierto? Nitrógeno, oxígeno, carbono y chon. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono. Hidrógeno. ¿Ok? Y eso es lo que está en el universo. Algo de lo que somos tiene que ser una consecuencia tiene que tener una capacidad de interacción con todo lo que es. Con todo lo que es. Por eso te decía que cuando veía Interstellar, o veo Star Wars, o veo El Señor de los Anillos, que es pura ciencia ficción o pura ficción, hay algo que me topa súper adentro y que también te topa a vos. Y que no es simplemente el hecho de que es ciencia ficción y que es pura make believe, o sea, una creencia. Hay algo. Ese algo es lo que para mí le da el valor a todo este formato hollywoodesco, lo que sea, que le da el sentido, que me topen algo a mí, que está conectado a todo eso. ¿Me cachas? Sí, te cacho, pero otra vez, es cierto, nacieron juntas. Y tú planteabas, por ejemplo, Aristóteles, o sea, planteaba de cómo él interpretaba la idea de la gravedad y cómo los objetos llegan a su estado natural. O también hablaba que lo que nosotros aquí vemos es básicamente una copia de un mundo ideal, creo que lo llamaba. Ahora sabemos que en su época fueron grandes ideas, o sea, gobernaron esta civilización por milenios. Sin embargo, o sea, sabemos que no eran completamente correctas, ¿ya? La astrología y lo que tú decías, o sea,
qué enfermedad tienes dependiendo de las estrellas. O sea, en cualquier época del año te puede dar una gripe. Entonces, sí, no hay una asociación, o sea, no hay una asociación. Hay ciertas cosas que no están asociadas, ¿ya? Como yo te decía, o sea, tanto las estrellas y los planetas han influenciado en por qué estamos aquí y las condiciones. O sea, si no hubiera habido una luna, este planeta no existiera. Así es. ¿Ya? O la vida, mejor dicho. Si no hubiera un Júpiter, tampoco este planeta no existiera. El Júpiter es un gran... colchón de asteroides. De asteroides, la luna igual, o sea, y la luna estabiliza nuestra rotación. Entonces nos permite tener estaciones bastante uniformes, ¿ya? Entonces, todo eso sí ha influenciado, o sea, pero ciertos fenómenos, y otra vez, o sea, te hablo desde mi... mente científica. Sí, mi cientificidad. Es que, claro, es que eso es lo que... Para eso te has preparado, my pues. belief. Claro. Es justamente, o sea, ciertas cosas no están influenciando sobre nosotros de manera directa, pero que han influenciado y influenciarán. La luna va a seguir influenciando en este planeta. Sí, completamente de acuerdo. Está ahí. Y en eso sí, yo puedo decir, sí, es así las cosas. En otras no. En otras sí me parece que no hay una... ahora, sin embargo, o sea, como tú dices, no todo lo medible no necesariamente no exista. Como, por ejemplo, tú me dirías de libre albedrío. ¿Existe? Uy, si supiera lo que yo pienso de libre albedrío. Pero la gente lo mide. ¿Cómo lo mide? O sea, y más que medir, lo intenta entender. ¿Ya? Te ponen ahí un botoncito que aplastes cuando quieras. Y te van midiendo tus señales cerebrales. Y se dieron cuenta que unos pocos milisegundos antes que exista ese deseo de presionar el botón, había algo, un pequeño pico. Mira, que está tal vez influenciando, no soy experto en eso, creo que ya en ese punto del libre albedrío también caemos en algo que se llama ya la filosofía, que es una ciencia completamente diferente. Opuesta a la científica. No necesariamente. O sea, ¿complementaria? Sí, porque igual los filósofos, muchas de las ideas de los filósofos se basan en la ciencia. Lo que te decía, por ejemplo, o sea, los multiversos o esta idea del gato vivo y muerto a la vez, son ideas que los filósofos se las plantean e intentan darle una respuesta. Porque nosotros, los científicos, tenemos grandes problemas en ciertas cosas. En la mecánica cuántica, te lo pongo como ejemplo. Existe un fenómeno, la mecánica cuántica coge y debería de ser así, asado y cocinado, y predice extremadamente bien. Es la teoría que mejor predice el fenómeno que observamos. Perfecto. Pero tiene un problema, que es la interpretación. La interpretación. Y la interpretación, hemos llegado a ciertos consensos en la interpretación. Pero la interpretación ahora es un problema que los filósofos la agarran porque funciona bien técnicamente, pero la interpretación tiene muchos huecos, es muy ambigua. Entonces los filósofos trabajan en ese tipo de cosas también, por ejemplo. Claro, entiendo. Así que somos complementarios. No creo que sean diferentes, pero obviamente son. O sea, son diferentes, pero complementarios. Claro. Sí. O sea, son diferentes y complementarios. Yo creo que se necesitan la una de la otra. Por algo, los físicos se concentran en un aspecto. Es que nadie puede ver todo el pastel. Es que completo. No somos todólogos, nadie. Y le voy a hablar desde este punto de vista. El conocimiento, ya, tanto lo técnico como lo un poco más de que sería de reflexión. De reflexión. Quiero poner la palabra reflexión. Lo más reflexivo, o sea, no podemos nosotros abarcar absolutamente todo, es humanamente imposible. O sea, Einstein era un hombre profundamente espiritual. Claro, era increíblemente espiritual. Él era un judío, pero no creía en el Dios monoteísta judío. No. Él creía en el Dios de Spinoza. Claro. Pero ves, pero él era profundamente espiritual. Sí. Y yo diría que muchos de sus dichos eran muy taoístas, muy budistas, muy hermoso. Ahora, por eso te decía que de alguna manera no se puede separar. Y mientras más profundo vas en ti, por ejemplo, nosotros somos como, cuando tú cierras los ojos y vas para adentro y por un ratito callas la mente, puede ser energía oscura, materia oscura o simplemente un agujero negro. Porque tú vas hacia adentro y es silencio, oscuridad,
tú vas hacia adentro y en ese silencio, por ejemplo, en el taoísmo sería el Wu Wei o sería el Tao, que es el todo y la nada al mismo tiempo. De donde sale el yin y el yang, que estamos hablando del universo de la dualidad. Pero es que son unos conceptos tan espectaculares que para qué te cuento, ¿no? Es que, claro, llegas a un punto en donde los términos se están superponiendo. O sea, un ejemplo así bastante muy simple, ¿ya? ¿Qué es el Dios para los cristianos, los judíos y los musulmanes? Es el mismo. Es monoteísmo. Es la misma idea. Solo, o sea, sí. Y vienen de lo que he logrado entender, vienen de una misma raíz. Uh-huh. ¿Ya? Entonces y esas, y de lo que tú hablas, ciertas filosofías vienen a hacer reflexiones de gente en distintos lugares del mundo, pero que puedes llegar a las mismas conclusiones y terminan superponiéndose. El problema es la interpretación, como tú bien decías un rato. Yo lo veo algo. Es la interpretación, porque la Biblia podrá ser una cosa magnífica, pero la interpretación que se le ha dado y cómo se le ha manipulado ha hecho que tenga mucha tergiversación. Ahora, vamos a una cosa que tú me empezaste a hablar del tema de la mecánica cuántica y cómo una persona puede sentir algo. Hay un instituto que se llama el Heart Math Institute. Heart Math Institute. Instituto de la Matemática del Corazón o algo así. Y que ellos han puesto sensores en diferentes partes del mundo que perciben un poco la energía y la miden como picos. Y justo antes del 11 de septiembre, de lo que pasó en las Torres Gemelas, notaron a nivel general una alzada en los picos increíble. Un día antes de lo del 11 de septiembre. Uh-huh. Una cosa inusual. Sincronismo. No, o sea, no es una coincidencia, porque esto también lo han podido ir midiendo a lo largo del tiempo. ¿Tú viste antes que suceda? Un día antes de que ¿Ya? suceda, Okay. Es como que internamente la gente ya sabía que iba a suceder, pero súper muy adentro. Por eso es que hubo esta reacción energéticamente hablando de esta subida de los picos. Se da esto, explota, se da y baja otra vez. Y es como ellos explicaban que nosotros tenemos la capacidad de poder percibir, como no más que predecir, es percibir con anticipación algunas cosas que van a pasar, pero de las cuales no somos conscientes, porque nosotros también somos multidimensionales. El ser humano es multidimensional, físico, mental, emocional, espiritual, digamos, multidimensionales, ¿no? Y entonces en alguna parte de nuestro ser ya percibimos, ya sabemos las cosas que van a suceder. Por eso existe lo que se llama el déjà vu. No sé si has visto o has oído del déjà vu. Matrix. ¿Ah? Matrix. O sea, digamos, ya de pronto me pasa algo y digo, esto yo la viví. No, sí. ¿Me cachas? ¿Cómo se da eso? O sea, científicamente capaz que no se puede comprobar todavía, pero una persona ya experimentó algo que está viviendo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuestión de tiempo? ¿Cuestión de espacio? ¿O cuestión de multidimensionalidad? O cuestión de recuerdos. Si te está pasando algo que ya... Te está pasando ahora algo que ya viviste en el pasado, ¿cómo es que puede funcionar? ¿Me entiendes? Ya viví. Wow, me está pasando esto. Yo siento que ya me pasó. ¿Qué es esto? Ya viví justo esto que me está pasando. ¿Me entiendes? Uh-huh. No es un recuerdo. Algo pasó, tuviste esta experiencia a un nivel y ahora lo estás viviendo en la materia. O sea, he escuchado de eso. O sea, no te tengo una respuesta. Sí, es que a mí sí me ha pasado cosas así. Sí, supongo. Y hay mucha gente. Sí. Claro, por ejemplo, a mi esposo igual me ha dicho, y yo lo pasé, yo lo viví. O sea, ahora, ¿tenga eso una respuesta científica? No lo sé, no es mi área de expertise, entonces no sé. Tal vez todavía no, pero tal vez exista alguna Se explicación. Debe haber gente que esté estudiando, o sea, aunque uno no lo crea, o sea, por ejemplo, los astrónomos piensan que estamos solo viendo estrellas. Uh-huh. Los astrónomos también buscamos vida fuera de este planeta. Uh-huh. No de la misma forma que los ufólogos, pero estamos buscando vida fuera de este planeta. Como Contact, como la película Contact. Pues esto es gran actuación de Jodie Foster. Sí. No, es que esa película es espectacular. McConaughey también. Sí, también estuvo Matthew McConaughey. Sí. No, pero por ejemplo, otra cosa que es espectacular y esto es lo que a mí, este es el split que tiene la ciencia
que es lo que yo creo que tiene la ciencia. Cuando Jodie Foster se quiere ir, pero se niega a creer, porque ella es totalmente científica. Y ella no cree en Dios y es totalmente científica y ya. Pero cuando ella logra hacer esa conexión y se va a Vega y tiene esa experiencia, lo único que le decía es, tenían que haber mandado a un poeta. No puedo describir. Eso era ciencia ficción, ¿no es cierto? Aparentemente. Pero yo sentí, o sea, como lo mismo que sentí en Interstellar. Una parte de mí lo sabe. Una parte de mí lo conoce. ¿Lo puede explicar? No. Simplemente intuición, lo sabe. Esa parte que a lo mejor está conectada con estas otras partes del cosmos, a través de esta experiencia que tú dijiste, que pones un electrón aquí, un electrón allá eran electrones. Sí, partículas. O protones, y que tienen conexión. Bueno, eso nos puede estar pasando a nosotros también. Conexión con otras dimensiones, con otras existencias, con otros lados de los rincones del multiverso. Sí, ahora, hay ciertos problemas que tenemos cuando extrapolamos cosas. Lo que te decía, por ejemplo, del entrelazamiento ocurre. Ya nosotros lo hemos comprobado. Pero funciona a través de ciertas escalas. Escalas muy, muy chicas. A escalas grandes ya no observamos eso. La materia se comporta un poco extraño de acuerdo a la escala en tamaño que estés observando. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no necesariamente son extrapolables. Porque simplemente a nivel muy chico, las leyes son muy distintas que al nivel macro. Uh-huh. Algo muy simple como eso. Entonces sí, hay ciertas ideas que podemos extrapolar y otras no. Pero ahí viene la concepción fractal, ¿no? Caemos siempre en un punto, siempre en este tipo de discusiones, uno cae en un terreno en donde quien gobierna, creo que es la filosofía. Ya. En donde, obviamente, o sea, no me puedo meter en el trabajo de otros. En donde, claro, o sea, no hay respuestas tajantes. Claro. Ni respuestas, los datos nos dicen esto, o sea, no hay respuestas tajantes, ¿ya? Y está en el terreno, ahí la pelota está en el terreno de los filósofos. Pero yo creo, o sea, por cómo nosotros como civilización hemos ido avanzando, y es que siempre, conforme pasa el tiempo, vamos entendiendo mejor las cosas. Uh-huh, sí. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, al tener una cámara hace 100 años, era magia. Claro. Un celular hace 60 años, venías al Quito de hace 60 años con un celular de estos, un iPhone. No. La gente te iba y te quemaba. Claro. Casi como quemaron Radio Quito, o sea, pasaba lo mismo. Entonces, eso que tú no nacías todavía. A lo que voy es eso, o sea, yo creo que con el tiempo vamos a ir entendiendo muchas de las cosas que hoy Claro, y yo creo que justamente se están acercando la filosofía y la ciencia para dar una explicación. Conforme vamos avanzando, se van acercando, y llegará el momento que, así como la astrología y la astronomía estuvieron unidas y se separaron porque era necesario, algún rato volverán a estar unidas. Igual nosotros, entre filosofía y ciencia, llegarán a estar unidos, porque si no, la ciencia por un lado, la filosofía por otro, es como que a la una le falta ese algo y a la otra le falta ese algo. Se llegará un momento en que la explicación que del uno esté conforme o esté de acuerdo con el entendimiento del otro. Uh-huh. Y yo creo que sí vamos a llegar a eso, pero no en nuestro tiempo, quizás. Faltará un poco más de tiempo. Yo creo que si me pones un número, te diría al menos 100 años. Uh-huh, o sea, uh-huh. Porque... es la era de Acuario. No lo sé. Claro, ya estamos en 100 años, entramos completamente ya a la era de Acuario. Estamos saliendo por eso de todo lo que está pasando en el planeta, tanto cambio de conciencia, tanto despertar de la gente, tanta necesidad de crear una nueva plataforma de existencia que ya no nos sirve nada de lo que hemos creado hasta ahora, co-creado como humanidad, y las bases sólidas de la humanidad: religión, política, poder, economía, educación. Esas, tú ves, están tambaleando porque estamos en vísperas de entrar a una nueva conciencia. Y la cosa, yo te digo, yo desde la parte filosófica, para mí, veo que todo lo que pasa en el cosmos, todo lo que está pasando en el planeta,
todo lo que pasa en el cosmos influye de alguna manera, inclusive en la conciencia del ser humano. En estas eras que hablamos, como en los egipcios, que tenían un conocimiento pero impresionante, y que hasta ahora no sabemos ni podemos explicar a ciencia cierta, como se dice, qué eran las pirámides. Están alineadas con las tres, lo que se llaman las tres Marías, que es el cinturón de Orión. Que dicen que era el cementerio, ¿cómo es? De los faraones. Otros dicen que es esto, que es una cuestión astronómica. O sea, es tanto lo que puede haber detrás de las pirámides que nosotros no entendemos, pero lo entendían los antiguos egipcios, que tenían un conocimiento que sobrepasa el conocimiento que tenemos nosotros ahora. Bueno, ahora estamos cambiando hacia un nuevo nivel de conciencia. Bueno, yo no sé si lo fundamental, las 5 cosas que describiste estén cambiando. O sea, por ejemplo, o sea, estamos, dices, entrando a Acuario, antes estamos Piscis, antes a Capricornio. No, salimos de Piscis, estamos yendo a Acuario. Yendo a Acuario, pero antes de eso Capricornio. Uh-huh. Pero las estructuras de la sociedad siguen siendo las mismas. Poder. Sí. Política. De una u otra forma. Antes había monarquías y ahora hay repúblicas. Pero siguen siendo las mismas. Poder económico. La religión, vamos con... Pero una cosa es antes de Piscis era Aries, porque va en precesión de los equinoccios. Ya, sí, tienes razón. Ok. Entonces, estamos saliendo de una concepción del universo patriarcal, estamos yendo hacia una concepción del universo más equilibrada. Esa ha sido la historia, por ejemplo, de las mujeres en estos 2000 años, que de ese menos 100 han llegado pero a eso un ha sido estado así. Una construcción, creo que es mi punto de vista, una construcción que como civilización nos hemos planteado. O sea, a ver, en el Ecuador el voto de la mujer es 1950 y algo, 40 sí. y algo, por ahí. Sí, pero es una construcción, creo yo, de la civilización, de nosotros como seres humanos. O sea, sí. Si me preguntas a mí. O sea, sí, pero va de la mano con algo más que solamente la conciencia de un momento. La conciencia de un momento es una respuesta. Yo te digo sinceramente, yo pienso que nosotros, los humanos, que creemos que tenemos el libre albedrío y todo lo demás, nosotros no somos más que títeres cósmicos. Somos parte de un juego cósmico. ¿Y crees que hay otros? Claro, otros cosmos. Otros fuera de, o sea, otros seres. Por ¿Humanoides? No, humanoides. O seres, pongámoslo así. O sea, sí creo que hay vida fuera de... Sí. Pero, claro, papá, yo no tengo la menor duda. No, o sea, yo he visto ovnis. Yo. Uh-huh. Y no solita, con otras personas que me pellizquen para ver si no estoy yo loca. Lo he visto varias veces. ¿Pero qué viste? O sea, luces moviéndose. Sí, luces, verás, una de las que fue la que más me impresionó, me había quedado a dormir en la casa de mi hermana, estaba durmiendo con mi sobrino, y ella tiene como un ventanal arriba del cuarto. Uh-huh. Y yo eso me despierto y veo unas luces. Dije, qué interesante. No le paré mucha bola, pero me quedo viendo porque era inusual. Eran unas luces que no se movían. Estaban ahí, era una luz de un solo color. Después de un rato, que yo le quedaba viendo y decía, bueno, ¿qué onda esa vaina? Le iba a despertar a mi sobrino. Empieza a moverse con algunas luces de color. Y empiezan a llegar otro tipo de luces, de naves. A esta que parecía que era la madre, la nodriza, la madre... La más grande. La más grande. Yeah. Decía, ¿qué es? Me pegué. ¿Qué está pasando? Y no se movían. Estaban estacionadas ahí, pero a distancia, ¿no? En ese mismo lugar yo la estaba viendo. Yo me pellizqué. A ver, ¿estás viendo? ¿Estás loca? ¿Qué es eso? Eso fue una que a mí me impresionó, pero sobremanera porque fue largo, pero no fue la única. Vi muchas veces. Yo no tengo la menor duda. Porque no podemos ser tan narcisistas y egocéntricos de pensar que nosotros somos la única creación humanoide con inteligencia en todo el universo. Somos polvo de estrellas, igual que puede haber formaciones no solo de forma humanoide, sino de otro tipo en otros lados. No tengo la menor duda. Así no lo habíamos encontrado, porque lo que logró Copérnico, que fue bastante grande, y luego Galileo, de llegar a ver Saturno, Júpiter, ya era cosas gigantes. Nosotros todavía no hemos explorado todo el cosmos, todo el universo. ¿Cómo podemos siquiera pensar que somos los únicos? A mí me parece eso una actitud muy narcisista y egocéntrica, que es de cómo funcionamos los humanos. ¿Qué somos nosotros? Debe decir, o sea, a ver,
los números, ¿qué nos dicen? O sea, los números nos dan que por ningún lado somos los únicos. Ahora, hemos tenido contactos con ellos, yo te diría, es extremadamente difícil por dos razones. Civilizaciones anteriores, sí. Espacio y tiempo. Pero las civilizaciones anteriores, sí. No. Entiende los jeroglíficos de los egipcios. No, yo te digo espacio y tiempo en el sentido que hay ciertos componentes que sí son únicos en cómo funciona el universo. Uh-huh. ¿Ya? Uno de esos es la velocidad de la luz. Es constante y es el límite máximo en velocidad. No, ya se ha encontrado algo que es más rápido la velocidad de la luz. Recién publicaron en algún paper. No. Te juro, yo leí. Lo que leíste probablemente era que lo que se puede mover, por ejemplo, hay un paper muy bonito en donde ¿podemos viajar más rápido que la luz? Sí, una nave puede viajar más rápido que la luz, pero no porque per se vaya más rápido, sino que logre acelerar lo que hablábamos antes, el espacio y el tiempo y le empuje, Uh-huh. ¿ya? Pero el límite en el universo viene a ser la luz. Lo que sí se puede mover más rápido es el espacio. Es este sistema cuadridimensional que Einstein se le ocurrió, ¿ya? Entonces, lo más rápido que hemos observado es la luz. Es decir que cualquier forma de podernos contactar con alguien es a través de ondas de radio, ondas electromagnéticas, luz, ¿ya? Por el momento. Es que en el universo no hay otra cosa que vaya más rápido. No sabemos. O sea, ahorita no sabemos. Nosotros queremos tenemos creer. algunas cosas que teóricamente, unas partículas que se llaman taquiones, que entendemos teóricamente que irían más rápido que la velocidad de la luz. Pero hasta el momento, solo pongámonos a pensar en lo que conocemos, la luz. Ya. Nosotros, seres humanos, manejamos muy bien las ondas electromagnéticas, tenemos celulares, tenemos televisión, tenemos radio. Todo el tiempo estamos echando ondas electromagnéticas en el universo. Uh-huh. Todo el tiempo, desde Marconi 1921. Tienen una velocidad finita, por lo tanto, desde inicios del siglo XX hasta el día de hoy, ha pasado 122 años. Como tienen una velocidad finita y ha pasado un tiempo finito, las ondas de radio van a estar solamente hasta cierta distancia. Es simplemente un límite natural. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos comunicarnos con alguien si solamente conocemos las ondas de radio? Vamos a tener esa limitación en la distancia. Nosotros podemos poner hola y todo el tiempo estamos los astrónomos enviando señales a ver si alguien nos escucha y nos responde. Pero hay ese límite, un límite físico, la distancia. Y el otro es un límite. Entonces, si otra civilización nos envía, igual como nosotros, más o menos del mismo nivel evolutivo, nos envía sus ondas de radio, tendrán que pasar millones de años hasta que nos lleguen, por un simple límite físico, nada más. Uh-huh. Y el otro, a menos que existan los wormholes. Y el otro es un límite temporal, en el sentido que nosotros somos una civilización que hemos estado algunas veces al borde de desaparecer. Uh-huh. Ya, la típica crisis de los misiles de 1960. ¿Qué tal si hubo otra civilización como nosotros, pero que eran más bélicos y se terminaron matando? Uh-huh. Simplemente nunca les llegamos a conocer, Uh-huh. porque desaparecieron antes. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Tal vez nosotros terminemos de aquí a 100 años torpedeándonos con bombas nucleares y terminemos desapareciendo y no podamos llegar a interaccionar con alguien más. Así que existen estos dos límites. Coincidir. El otro es espacialmente, es decir, lo suficientemente cerca como para mandarnos señales. Y en la misma época de tiempo, cosa que no desaparezcamos o los otros no hayan desaparecido, es muy complicado. En algo tan chico como es la Vía Láctea, en comparación al universo en su totalidad. Entonces es muy complicado, o sea, no es simple. Es súper complicado, pero no imposible. No es simple. Eso te iba a decir, las probabilidades pueden ser bajas, pero no son cero. Uh-huh. Ya, las probabilidades son bajas, pero no son cero. La probabilidad de que aparezca una pandemia mundial y nos encierre eran muy bajas, pero ocurrió. Uh-huh. Entonces hablamos en términos de probabilidades en estos casos. Entonces es complicado que podamos tener una conversación, por así decirlo, como contacto. Por el momento. Ahora, es interesante, y esto te digo, esto es consecuencia de lo que hemos logrado en
época histórica que es la que conocemos y con la que somos familiar. Sin embargo, si te pones a los antropólogos, geólogos, todos los que están involucrados en estudiar los jeroglíficos de civilizaciones anteriores, que encuentran mucho en las egipcias, hay muchos aparatos como ovnis que entendemos, hay muchos seres cónicos que han venido, o yo no sé, tantas cosas que aquellos estudiosos lo entienden y lo ven así. Y tantas personas que han tenido contacto, ¿no? Yo he entrevistado a algunos, o sea, realmente uno dice, bueno, a mí no me han contactado, pero de que he visto, lo he visto. Ahora, hay civilizaciones que estarán al mismo nivel de entendimiento y de desarrollo que nosotros, pero también debe haber unas que están full más avanzadas y otras que están full menos avanzadas. De hecho, nosotros, o sea, a ver, los astrónomos, como te decía, también intentamos buscar vida y hemos intentado clasificarlas de acuerdo a Star Wars. Ya. Entonces, hemos teorizado que existen civilizaciones de 3 tipos de niveles. La primera es una civilización que la mayor fuente de su energía son los recursos de su planeta. Ya. Ahí estaríamos más o menos nosotros. La siguiente sería una civilización que logre capturar como fuente de su energía el sol, su sol. ¿Ya? Y la siguiente es en donde sea una civilización galáctica, en donde su energía sea la galaxia en sí. ¿Ya? Logre de alguna forma sacar energía a la galaxia. Así que sí, nosotros, o sea, pensamos que sí existe vida fuera de aquí. ¿Ya? Inteligente y no inteligente probablemente. ¿Ya? ¿Por qué creemos que existen civilizaciones inteligentes? Por eso todo el tiempo hay algunos proyectos, SETI es uno de ellos, en donde estamos con telescopios en radio captando señales. O sea, creemos que sí puede existir. Y nos ha llegado una que se llama la señal WOP. Sí, WOP. Que nos ha logrado dar una interpretación adecuada, porque la mayor parte de cosas que nos llegan es emisiones de las estrellas que tienen un origen físico. O sea, una estrella, así como el Sol, produce una llamarada solar o ese tipo de cosas. Entonces tienen su explicación, casi todas, salvo algunas. Y de hecho, o sea, porque también piensan que a veces los astrónomos nos guardamos información. O sea, tenemos protocolos en caso que el día de mañana nosotros recibamos una señal. Tenemos protocolos. ¿Recibamos una qué? Una señal. Ah, ya. Tenemos protocolos. Ya. Lo primerito que hacemos es revisar técnicamente que sí sea algo que no pueda ser explicado como un fenómeno físico, sino como una señal de verdad. Ajá. Y ya una vez que estemos 100% seguros de que esta cosa no es natural, sino es artificial. Algo así como la señal que mandaba Vega y que encontró la Jodie Foster. Algo así. El siguiente paso, ya cuando sepamos esto no es artificial completamente, el siguiente paso es, ok, la Organización Astronómica Mundial tiene que contactarle al secretario de las Naciones Unidas. ¡Chuta! The wrong way. No, es que ese es el camino. O sea, claro. Porque esta sería una situación muy inusual como especie, como civilización. O sea, contactarle al presidente de un gobierno no es lo adecuado. Entonces, ¿cuál es el organismo que eventualmente representa como civilización? Claro, podemos encontrar N de reparos, podemos decir, pero es que ahí están los griegos, aquí están antes estaban los bueno, chinos, sí, lastimosamente es la manipulación, pero ese es el organismo. Ese es el organismo, o sea, no hay otros, o sea, no existen otros. Entonces tenemos nosotros, o sea, todo un protocolo en base a qué pasaría si, ¿ya? Casi todo lo que hemos detectado no cumple las condiciones, entonces se lo baja, porque básicamente es emisiones de objetos astronómicos. ¿Y qué pasó con este wow? Si la memoria no me falla, fue detectado en los 70s, 80s. No se logró determinar exactamente de un origen físico natural. De hecho, hay algunos documentales serios que hablan de ese evento. Se intentó volver a apuntar en la dirección en donde vino, porque si alguna vez fue mandado, seguramente como nosotros hacemos, vamos a seguir mandando, ¿no? Claro. Nosotros estamos continuamente enviando. Más allá del famoso envío de Carl Sagan. Nosotros estamos con nuestras ondas de radio enviando, o sea, mandando todo el tiempo cierta información, o sea, para que decir hola. A veces puede ser peligroso, a veces no.
Claro. Hello, anybody out there? Hay gente que dice, o sea, astrónomos que decimos, ok, probablemente no es una buena idea enviar señales, porque así como existen civilizaciones, o ha existido aquí imperios bélicos, tal vez existan civilizaciones También, bélicas, de ley. tal vez no, sí, no. Eso es otro. Transformers. Nosotros, sí, un Decepticon, no sé qué, tú es un Decepticon. Sí, nos gustan las mismas películas. Entonces, eventualmente, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, los astrónomos, o sea, formalmente, sí buscamos bien otros planetas, como si inteligente, no inteligente, buscando otros mundos donde eventualmente sea factible la vida. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Pero siempre poniéndonos la idea de muchas de las cosas que podemos recibir o medir tienen su explicación natural. O sea, por ejemplo, cuando tú me dices las luces que a veces uno puede ver en el cielo, tienen su explicación. Puede haber que existe una explicación. Hay cosas que no, ¿ya? Claro. Hay cosas que no, o sea, no voy a decir, no, todo tiene. Hay cosas que no, a partir de lo que conocemos. Claro. Pero, o sea, nos tomamos eso muy en serio. Bueno, ¿y qué hay? Muy en serio. ¿Y qué hay de área 59? Área Sí. 59, área 51, donde aparentemente tienen capturada mucha información, naves, personajes de otras civilizaciones. ¿Qué hay de eso? Si me preguntas, no tengo idea. O sea, sé de lo que se trata, pero ya caí en un terreno en donde yo no lo manejo. Ya, claro. Es un ufólogo, supongo que puede decir tal. Si me preguntas si yo creería que tienen naves y ahí, yo te diría, personalmente, no. Claro. ¿Ya? Claro, pero porque tú no necesitas comprobarlo. Es que es eso, o sea, hay que comprobar las cosas. No, está bien, sí. Hay que comprobar, pero hay muchas cosas que no se pueden comprobar porque no es el momento. Por ejemplo, yo te digo, yo intuitivamente lo siento y lo sé, pero no le puedo comprobar o tampoco le puedo dar una forma racional de explicar en terminología racional, que es a lo que estamos acostumbrados para entender desde nuestra perspectiva humana, en nuestro cerebro racional, pero que simplemente la sientes y simplemente sabes. Hay un punto en que sabes y simplemente sabes. Mira, algo que me ha pasado personalmente, o sea, yo como astrónomo, me ha tocado estar mucho tiempo ahí en la mitad del desierto de Atacama, haciendo trabajo, mapeando el cielo, y jamás nos hemos encontrado con algo que no podamos explicar. Y nosotros estamos, ya te digo, en la mitad de la nada, con el mejor cielo del mundo, con la tecnología más top que puede existir, que el ser humano ha desarrollado, y no nos hemos encontrado con nada extraño. Por el momento. O sea, por el momento. Sí, pero ya te digo, o sea, mapeamos el cielo. A ver, en Chile están los telescopios desde los 70 hasta el día de hoy, y desde los 70 hasta el día de hoy no se ha encontrado nada. Y hemos estado mapeando el cielo siempre. O sea, no es el momento, estoy segura. Y ya será el momento. Para cada cosa tiene su momento, como decía en una película de Viena. Pero verás, te quería, es que no hemos podido aguantar nada de lo que te quería, de lo que hemos, de lo que planificamos. Sí, nada. Sí. O sea, pero así son mejores las. Sí. El campo magnético y la gravedad. ¿El campo magnético y la gravedad tienen alguna relación? ¿El que protege a la Tierra de los rayos fulminantes del Sol y de todo lo de afuera? No, una relación entre gravedad y campo magnético no existe. Porque parece una araña, ¿no? No existen, son fenómenos independientes. Como te decía, el campo magnético es debido al movimiento del núcleo de la Tierra. De todo lo que está allá adentro a temperaturas muy altas. ¿Ya? Pero los otros planetas no tienen esa protección. Y por eso no hay vida. O sea, aquí, Marte sería un gran lugar para encontrar vida. Pero ahí está una cosa que es extremadamente fundamental de la importancia de los campos magnéticos. Y es que toda la radiación que viene principalmente del Sol, pero también de otras estrellas, del cosmos, de muchos lugares, esa radiación, la gran mayor parte, se queda afuera, es atrapada por el campo magnético de la Tierra. Sí. Otros planetas, como por ejemplo Marte, el campo magnético disminuyó debido a condiciones que no sabemos exactamente el por qué. Disminuyó el campo magnético, es decir, algo ocurrió en su núcleo para que esto ocurra.
Y ¿Se solidificó? toda esa, ¿Se solidificó tal vez? ¿Dejó de ser líquido? Más que decir solidificó, se enfrió. Se enfrió. Entonces ya no hay la misma dinámica dentro del núcleo. Entonces el campo magnético disminuyó. Existe un campo bajo, pero existe. Entonces toda esa radiación que se quedaba antes llega a Tierra. Y marchó, todo marchó con todo. Claro, casi todo al menos. Hasta el momento sabemos que no existe vida, Ya. al menos en la superficie. Pero si tiene un campo magnético débil y se ve que algo pasó con Marte y aparentemente tiene que haber habido un campo magnético más grande para que se haya debilitado así, seguramente hubo vida ahí. Por eso enviamos cada vez más sondas. Uh-huh. Eventualmente lo que queremos, y las actuales que están ahora, llegar sobre todo a donde creemos que hubo ríos, sí, hubo una acumulación de agua. Entonces nuestra idea volcanes, de la vida está todo asociado con el agua, básicamente. Claro, hasta los volcanes marcharon. Entonces, claro, o sea, no hay una actividad per se. O sea, la actividad volcánica que nosotros tenemos es debido al movimiento de las placas tectónicas, y también lo que se encuentra debajo. Marte ya no tiene un movimiento de placas como nosotros, ¿ya? Entonces, si debería haber vida, o si hubo, deberíamos de encontrar algo en donde hubo agua, que es como nosotros entendemos la vida. Entonces, ¿qué pasa con la inversión de los polos? A ver, la inversión per se de los polos, que como te decía, ahora, si usted toma una brújula, la brújula va a apuntar hacia el norte magnético, que coincide un poco con el norte geográfico, ¿ya? Entonces, para efectos prácticos, es básicamente apunta en la misma dirección. El invertir significa que ahora el polo magnético norte va a estar hacia el otro lado, es decir, estaría coincidiendo el sur geográfico con el norte magnético, ¿ya? ¿Qué eso puede afectarnos a nosotros? La inversión per se no es un problema. El problema es que no hubiera campo magnético. Si hay campo magnético y está invertido, habrá algunos problemas con... A ver, pero ¿cómo se da la inversión? ¿Cómo se da la inversión? Eso es una gran pregunta. No tenemos muy claro si es un proceso inmediato o si demora millones de años. Sabemos que demora más o menos 700.000 años. Uh-huh. En ese orden es más o menos. Sí. A veces ocurre y a veces no. Eso es lo extraño, ¿ya? Ha habido épocas en donde se observa cada 770.000 años hay una inversión, pero a veces como que ese proceso no llega a concretarse. No tenemos idea del por qué. Es bastante extraño eso. Que exista la inversión per se no termina siendo un problema a nivel de escala de la vida en el planeta. Como te decía, el campo magnético nos protege de los rayos cósmicos. Que eso, si llegaran a alcanzar la Tierra, sería un problema para la vida per se. Pero, y la atmósfera. En el cambio, en la inversión del polo magnético, el Ecuador sigue siendo en la línea ecuatorial. No el Ecuador, el país, sino la línea ecuatorial sigue siendo simplemente un cambio de inversión, o se puede invertir a medio gas, se puede poner panza. No hemos observado que se invierta, que sería solo una fracción o no completamente. O sea, es una inversión total, pero a veces parece que no se completa el proceso. O sea, se mueve un chance, pero no completamente, ¿ya? Se ha observado eso en lo que te decía, cuando analizamos el suelo marino. ¿Ya? Sin embargo, el proceso, qué es lo que ocurre, el por qué está ocurriendo, no es claro. ¿Existen ciertas anomalías en el campo magnético? Sí. Hay una cosa que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Más o menos entre el América del Sur, Argentina, Paraguay, Uruguay y parte hasta llegar casi al continente africano, hay como una disminución en la magnitud del campo magnético. Así es. Y ha estado eso variando. O sea, es como que tuviéramos un hoyo en el campo magnético ahí. Uh-huh. Y eso es un problema por dos cosas. La primera, no entendemos el por qué. Hay algunas teorías alrededor de eso, pero no tenemos exactamente el por qué. Y lo segundo, al ser el campo magnético un poco menor en esas zonas, tenemos problema de comunicaciones. Es decir, cuando nuestros satélites pasan por esa zona, tienen que apagarse. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de rayos cósmicos que están entrando y eventualmente podrían dañar nuestras comunicaciones. Así que si nosotros extrapolamos este problema de nuestra anomalía del Atlántico Sur a una escala global, por ejemplo,
Los primeros problemas que vamos a tener son comunicaciones. Si llegara el campo magnético a disminuir, los satélites van a dañarse, vamos a tener problemas con nuestros GPS. A nivel ya de biosfera, cuando llegan los rayos cósmicos de afuera, tanto del Sol como de cualquier otra fuente astronómica, comienza a interaccionar estos rayos cósmicos en mayor cantidad con la atmósfera. Y va a comenzarse a producir ciertos procesos químicos que va a ir degradando nuestra atmósfera. Si la atmósfera se degrada, todo lo que es la biosfera en la superficie también se va a degradar, ¿ya? Y vamos a tener problemas, obviamente, con la vegetación, y eso va a afectar a los animales y eventualmente a nosotros. También, si el campo magnético llegara de alguna forma a desestabilizarse, vamos a tener problemas con animales que se logran direccionar, moverse por el campo magnético. Por ejemplo, Las ballenas. las aves, las abejas, que se mueven y se direccionan los ciclos de migración de las aves. ¿Cómo saben las aves ir del hemisferio norte al hemisferio sur? Es por los campos magnéticos. Si llegara a desestabilizarse, va a haber problemas de migración. En el caso de las abejas es algo parecido. ¿Y cuál es el rol de las abejas dentro de todo lo que es nuestra biosfera? Son de los mayores agentes de polinización. Entonces vamos a tener problemas con nuestras plantas. No tenemos claro cuándo podrá ocurrir, miles de años, tal vez. Pero tenemos que tener, o sea, se está trabajando bastante en eso. A ver, ¿qué podemos hacer al menos con nuestras comunicaciones? Lo que es ya aves y ese tipo de cosas. Aún no tenemos la suficiente herramientas para de alguna forma solucionar eso, pero al menos lo de las comunicaciones sí tenemos que resguardarnos. ¿Y el cambio climático de qué manera se relaciona con este proceso? El cambio climático, el clima particularmente es un sistema complejo, que es para nosotros un sistema complejo, un sistema en donde si uno cambia muy poco cualquiera de sus variables, los resultados pueden ser muy diferentes, ¿ya? No sé si han escuchado el efecto mariposa. El efecto mariposa lo que habla es, si tenemos un problema y tenemos condiciones iniciales de ese problema, si esas condiciones iniciales los cambiamos levemente, los resultados van a ser completamente distintos. Uh-huh. Entonces, cualquier cambio, en este caso del campo magnético, podría darnos un cambio, por ejemplo, en las abejas. Y las abejas son agentes de polinización. Eso está asociado con las plantas. Las plantas son parte fundamental de lo que nosotros llamamos para que nos ayuden a disminuir el CO2 y con eso también el efecto invernadero, que es lo que está matando este planeta. Entonces, per se, campo magnético, que afecte, yo que sea, que al cambio climático, no necesariamente. O al revés. Pero, sí indirectamente, o sea, lo que te digo, o sea, las abejas, uh-huh, agentes de polinización. Nuestras comunicaciones, bueno, eso no tiene tanto que ver con el campo climático. Pero lo que yo decía es, ¿el cambio climático afecta al campo magnético? Ya vemos que el campo magnético no necesariamente, a menos, digamos, de la manera como tú me la has mencionado, uh-huh, que afecta a las abejas o las comunicaciones y como ya lo mencionaste. Pero al revés, ¿es el cambio climático que puede afectar el campo magnético? Si me lo preguntas, yo te diría que no. El cambio climático es a nivel de atmósfera de algunos metros bajo tierra hacia arriba, ¿ya? Uh-huh. El campo magnético es una consecuencia del núcleo, lo que te contaba, uh-huh, o sea, 5.000 kilómetros de aquí para adentro. Y para afuera, o sea, porque el campo magnético es para... El origen del campo magnético, yeah, es de aquí 5.000 kilómetros para adentro. Uh-huh. Entonces el cambio climático per se no estaría afectando lo que está ocurriendo adentro. Yeah. Entonces no debería el cambio climático eventualmente cambiar la estructura de nuestro campo magnético. Serían fenómenos aparte. Más bien. Pero indirectamente, sí, como te decía, lo de las abejas, tal vez sí, otro tipo de cosas. Eso sí, eso sí. Entonces eso deberíamos de tener mucho cuidado. Wow, o sea, realmente, ay, qué bárbaro. Nos queda tanto por hablar. Te juro que nos hemos ido por todos los lados inimaginados. Porque prácticamente quería hablar solamente del polo magnético, del norte magnético y el campo magnético, pero hemos dado un viaje tan amplio que quedan todavía muchas cosas de las que podríamos conversar, pero bueno, yo creo que eso tenemos que dejarlo para algún otro programa mientras estés aquí. Bueno, y cuando no estés aquí, pues con la tecnología podríamos hacerlo por Zoom o lo que sea, pero realmente es fascinante lo que has compartido con nosotros. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber venido y darnos este tiempo. Me ha encantado esta conversación contigo.
Y definitivamente quiero dejar la puerta abierta para que podamos hablar de otras cosas, tal vez enfocado en una cosa específica, porque ahora ha sido una cosa tan amplia, tan chévere, en donde nos podamos encontrar entre la ciencia y la filosofía y entender nuevas perspectivas y nuevas cosas para el común de los mortales, que muchos de nosotros, bueno, no tenemos el conocimiento que tienen las personas que, como tú, que estás en tu PhD y en tu nota y tienes un nivel de conocimiento científico completamente de otro nivel. Así es que, chuta, muchas gracias, oye, qué lindo. Muchas gracias a la conversación, y finalmente sería bueno decirles que los que se encuentren en Quito visiten el Observatorio Astronómico. Hay un museo espectacular en donde tenemos los telescopios que usábamos hace 100, 150 años, pero adicionalmente muchos de los instrumentos asociados con nuestra historia científica del país. O sea, recordemos que aquí estuvo la primera misión geodésica francesa, la segunda también a inicios del siglo XX. Tenemos todo eso, tenemos muchas cosas de astronomía. ¿Tienes un astrolabio? Sí, creo. Para medir la distancia de las estrellas. Tenemos al menos 3 tenemos, creo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos. Qué chévere. Entonces visiten el observatorio. También tenemos noches de observación que la pueden encontrar en la página del observatorio. ¿Qué página es? Cuéntanos un poquito cómo se pueden comunicar. ¿Qué página es la del observatorio? Yo les encontré por Facebook, la verdad. Sí, importante aclarar, el Observatorio Astronómico es parte de la Escuela Politécnica Nacional. De hecho, la Escuela Politécnica Nacional, el observatorio fue creado en 1873 por García Moreno. Trajo a algunos jesuitas muy buenos astrónomos de Alemania. Y esa fue la primera base para lo que es ahora la Politécnica Nacional. Yeah. Entonces el observatorio está adscrito a la Politécnica Nacional. Y bueno, o sea, además de lo que les contaba de los museos, todo lo que es divulgación hacia el público, también hacemos investigación en astrofísica. Así que si pueden, dense una vuelta. Y nos pueden encontrar en la página web del observatorio, que es, una vez que me llegue el internet. Ah, ¿sí te conectaste? No pude conectar. A ver, ¿cómo le busco? Observatorio Astronómico de Quito. A ver, Observatorio Astronómico de Quito. Para ver la página, Observatorio Astronómico de Quito. Ya, la página web es... Ahí está, aquí. Ya, la página web es https://oacu.edu.epn.edu.es, pero es más fácil si lo buscan en Google como Observatorio Astronómico de Quito. Van a encontrar nuestra página de Facebook, nuestras páginas de Instagram y Twitter, y bueno, ahí vamos a poner todas nuestros eventos. Visiten el museo, es extremadamente bueno, y eso. Ahí Qué pueden bueno. conocer a algún astrónomo también. Efemérides. Ah, ese era el libro que yo te quería decir. Donde se ve correcto, el movimiento de diario, por hora, minuto, lo que sea de cada cosa. Uh-huh. Qué lindo, el efemérides. Qué chévere. Ahí está, es una hermosa la página web, ¿ah? No, es muy buena, la tenemos muy actualizada, cosas interesantes, importantes. Como les decía, siempre hay charlas, eventos, observaciones que se puede hacer de objetos cercanos, planetas, de la luna. El 31 de agosto hicimos observaciones del Sol también. Hicimos abierto al público como era el fin del verano, un montón de niñas llegaron. Entonces, wow, qué chévere. Bueno, para la próxima tendremos que hablar sobre las manchas solares y esas como erupciones solares y el efecto que tiene sobre nosotros, pero ya hemos hablado, que bestia, ya no sé, ya vamos por 2 botellas de agua. No, y muchas gracias. Ha sido muy, muy chévere, Jonathan. No sabes cuánto te agradezco y espero que estemos en contacto para seguir compartiendo cosas tan chéveres con la audiencia. Dale, muchas gracias y estamos en contacto. Entonces. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, no más música. Vamos directamente a concluir el programa después de tremenda entrevista. Hasta una próxima. Muchísimas gracias y recuerda que Reflexiones se transmite todos los miércoles en vivo en radioserenidad.com y también el reprise es los domingos a las 7 de la noche de Ecuador o 9 de la noche de Argentina. Para comunicarte con el programa, pues a través de la página web radioserenidad.com en el WhatsApp. Muchísimas gracias y hasta una próxima.